La historia de la deidad que vino a salvar. Habían pasado unos días desde que el hermano menor de Soyu se había ido. Nadie había notado su ausencia, incluso el propio Soyu llevaba una vida normal y solo Naruto y Xiaoji se sentían fuera de lugar. Las habituales sentadas frente al fuego ya no parecían poder hacerlos reír como antes. Nadie entendía qué les había pasado exactamente, pero ni estaban dispuestos a divertirse como antes ni a responder preguntas. Este día era exactamente igual a los ojos de los dos novicios del templo. La noche se acercaba lentamente, el sol se hundía tras el horizonte, trayendo el frío de la noche junto con la oscuridad. El pueblo se volvió menos ruidoso, la distribución de comida y agua cesó de repente. Esto ocurrió bajo la influencia de las palabras de Uzen. En la mente de los novicios se oía ahora a menudo su frase, hoy la causa es mañana el efecto. Para Naruto y Xiaoji, era como si se hubiera convertido en un enorme peso sobre sus corazones. No era de extrañar, pues cada vez que se lo repetían, la imagen de un bebé amamantado les venía involuntariamente a la mente. El bebé sonreía dulcemente y era muy enérgico. Sin embargo, su vida se había truncado demasiado pronto. En ese momento, un hombre llegó al pueblo. Parecía tener unos 30 años, estaba solo y vestía la ropa cotidiana de un habitante de la ciudad, pero debajo asomaban claramente algunos atributos ninja. El rostro del hombre era más bien sencillo, pero destacaba su larga cabellera de un color azul brillante. El hombre parecía haber llegado a la aldea para descansar y reponer provisiones, por lo que la gente del pueblo, muy recelosa de cualquier amenaza del exterior, se apresuró a acceder a casi cualquiera de sus peticiones. Mientras reponía sus provisiones, el hombre vigilaba su entorno. Sin embargo, como ya era casi de noche, su mirada se posó en un grupo de personas reunidas en torno a una hoguera y que discutían acaloradamente. En un momento dado, vio a un joven monje y los ojos del hombre se abrieron de par en par, sorprendidos. Recomponiéndose rápidamente, el hombre se apartó y pensó, es él, sin duda es él, vi su cara en el libro de bingo. Podría haberle confundido si no fuera por esas marcas en forma de bigote que tiene en la cara, pero gracias a ellas no me costó identificarle. El hombre se dio la vuelta y, ostensiblemente despreocupado, volvió a mirar al muchacho varias veces, esperando comprobar si se había equivocado. Al cabo de un minuto más o menos, se dio la vuelta de nuevo, miró al hombre que recogía sus provisiones y formuló una pregunta con indiferencia. ¿Qué son esas extrañas ropas que llevan esos dos? El aldeano se estremeció al oír la voz, pero rápidamente arregló su rostro asustado y miró al hombre que se había acercado. Ah, ¿te refieres al monje B y al monje Ji? Llegaron a nuestra aldea hace poco, junto con su maestro. Ah, sí, la mirada del hombre observó a Uzumaki con interés, pero para no llamar la atención, se apartó de nuevo y ya no le miró. Sí, hay varios rumores sobre ellos, y se dice que su maestro es una especie de hombre longevo. Al oír las palabras del aldeano, el hombre levantó la vista con interés. ¿Un hombre longevo? Así que viajan juntos con un anciano. Ja, ja, el aldeano se rió involuntariamente y contestó. Sí, hay varios rumores, sin embargo, no parece un anciano en absoluto. Qué interesante, resumió el hombre y pensó. Bueno, ya está, señor, las provisiones están empaquetadas, y le he puesto algunas capas por si acaso. Por la noche puede hacer frío, así que tenga cuidado. El hombre le devolvió la sonrisa y, tras darle las gracias, se marchó de la aldea. La noche llegó rápidamente y muchas personas se sentaron alrededor del fuego como antes, hablando en voz baja y discutiendo sobre diversos temas. Eri, del centro de investigación, era adicta a estas reuniones desde hacía mucho tiempo. A menudo se sentaba con Mai, que había llegado a la aldea con los tres monjes. Su mirada se posaba de vez en cuando en los ceñudos Naruto y Xiaoji. Mai, ¿qué les ha pasado? La mujer observaba hipnotizada el fuego. Su mirada estaba fija en las llamas, que jugaban con un extraño ritmo, creando hermosos colores y entrelazándose entre sí mientras devoraban la leña que ardía lentamente. No lo sé, ha estado sucediendo durante días. Algo muy inusual debe haber sucedido a estos dos. ¿Inusual? Levanté los ojos y miré a la mujer Eri con interés. Sí, respondió Mai en voz baja. Su mirada seguía fija en el fuego, y había una nota ocasional de melancolía en su expresión relajada. No era gente a la que las cosas ordinarias pudieran doblegar. Eri sintió aún más curiosidad. ¿A qué se refiere? Finalmente, la mirada de la mujer se desvió del fuego. ¿Sabes? Estos monjes no son shinobi. Sus recuerdos volvieron al momento en que el abad los había salvado. Su sonrisa suave y amable le hizo sentir cierto afecto por él, como si le conociera desde hacía mucho tiempo. No podía explicar aquella sensación, pero algo cálido ardía en su interior, haciéndola sonreír involuntariamente. Nunca te lo he dicho, pero solo conocimos a los monjes el día antes de venir aquí. Mi hijo y yo habíamos caído en arenas movedizas aquella vez, y si no hubiera sido por el abad y sus novicios, nos habríamos perdido hace tiempo. Eri la miró con extrañeza. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, y durante un rato no supo qué decir. Solo al cabo de unos instantes recobró el sentido y se abalanzó sobre Mai, sacudiéndola por los hombros. Has dicho arenas movedizas. ¿Dónde has estado? ¿Dónde está este lugar? Mai la miró sorprendida. Era la primera vez que la chica actuaba así. Parecía que acababa de perder la cabeza. Eri, cálmate, ¿qué te ha pasado? Mai estiró los brazos y miró a la chica con miedo. Finalmente, Eri recobró el sentido y, con voz algo temblorosa, continuó. Fuentes submarinas. Mai no entendió sus palabras y la miró con extrañeza. ¿Cómo crees que surgen las arenas movedizas? ¿En serio? Una corazonada recorrió la mente de la mujer mientras sus ojos se abrían con sorpresa. Exacto. Mai, no hay tiempo que perder, debemos empezar a buscar ya. Sin embargo, Mai la interrumpió bruscamente. Eri, cálmate, pase lo que pase, ya es de noche, no podemos salir. Esperemos a mañana y te llevaré, ¿vale? La chica estaba muy emocionada y parecía dispuesta a correr hacia allí ahora mismo. Cuando ella, junto con su hermana, había llegado por primera vez al pueblo, la situación había sido mejor, pero incluso entonces su sueño compartido había sido hacer algo por esa gente. Era el legado que les habían dejado sus padres. Su padre y su madre habían sido iguales. De niña, Eri había visto a menudo a sus padres dar cobijo a los viajeros, ayudar a los necesitados y tratar a los enfermos que no podían permitirse un tratamiento caro. Incluso habían muerto salvando a gente. Se dijo que había sido un incendio provocado, pero nunca nadie pudo averiguar la verdad. Las últimas palabras de su madre, pronunciadas por ella, en vísperas de su muerte, quedaron grabadas para siempre en el corazón de Eri. Entonces su madre las abrazó a ambas y dijo,
Eri, cuida de tu hermanita, papá y yo volveremos pronto. Sin embargo, ni esa noche ni la siguiente volvieron. Eri solo tenía 10 años entonces, era 3 años mayor que su hermana, y aunque era mayor, no sabía qué hacer. Durante un tiempo, su corazón aún albergó la esperanza de que sus padres regresaran, pero pronto los aldeanos vinieron a visitarla. Por ello supo que sus padres habían muerto mientras rescataban a la gente de un incendio. Su madre había quedado atrapada bajo un derrumbamiento y su padre, al intentar sacarla, también quedó atrapado. Las personas que les dieron la noticia eran una de las familias que los padres pudieron rescatar. Eran bastante acomodados y siempre habían tratado bien a las hermanas. A menudo les hablaban de sus padres, que habían salido como héroes. Las hermanas eran muy independientes. Desde pequeñas estaban acostumbradas a hacerlo todo solas, así que cuando se encontraron en una familia que las aceptó, no permanecieron allí mucho tiempo. Al terminar la escuela, la hermana mayor consiguió trabajo en el Instituto de Investigación como ayudante. El trabajo era duro, tenía que hacer de todo, incluida la limpieza, la preparación, las compras y demás. Sin embargo, nunca mostró ni una gota de insatisfacción. Era muy aplicada, por lo que el entonces jefe de estudios, que también era su jefe, la ayudó a entrar en la universidad. Estudiaba muy bien, dedicando todo su tiempo libre a los estudios, sin dejar de hacer el mismo trabajo. Cuando su hermana pequeña creció, se las arregló para que ella también estudiara. Así, muy pronto, se graduó en la universidad, obtuvo una gran cantidad de conocimientos, tras lo cual abandonaron este lugar. Su vida se volvió muy monótona, viajaban constantemente, iban a los pueblos, ayudaban a los necesitados y luego volvían a viajar. A algunos les ayudaban por dinero, a los que no tenían, no se lo pedían. Así pasaron varios años de vagabundeo. Cuando llegaron a este pueblo, aún no era lo que había llegado a ser, pero las dos hermanas decidieron establecerse aquí y trabajar para ayudar a los necesitados. Ahora, recordando todo lo que había pasado, Eri no podía evitar sentirse animada. Su duro trabajo de varios años podría dar frutos y ayudar a mucha gente. Por lo tanto, su estado de ánimo era comprensible. Sin embargo, tras exhalar un poco, se calmó. De acuerdo, muchas gracias por contármelo. Una ligera sonrisa tocó la cara de Mai. No, ni siquiera lo sabía, solo solté algunas frases casualmente. Ella solo sonrió en respuesta. Se levantó y corrió rápidamente de vuelta al centro de investigación. A la mañana siguiente, antes de que pudiera despertarse, Mai o que llamaban insistentemente a la puerta. Abrió los ojos de mala gana, se levantó y salió, encontrándose con Eri y varias docenas de hombres y mujeres reunidos tras ella. Mai, buenos días. Siento venir tan temprano, pero los chicos y yo no podíamos esperar a que llegaras, así que hemos decidido hacerte una visita nosotros mismos. Un momento después, la mujer suspiró pesadamente. Espera un poco, voy a vestirme y salgo. Al cabo de unos 5 minutos Mai salió y todos se dirigieron hacia las arenas. Mai recordaba bien la torre y la dirección desde ella, así que después de indicarles a grandes rasgos a dónde tenían que ir, todos fueron a buscar un lugar. Al mismo tiempo Naruto y Xiaoji también se despertaron, salieron de la casa y como de costumbre empacaron el desayuno para los niños, comieron y se dirigieron a la casa de Uzen. Sin embargo, en cuanto abrieron la puerta el abad los miró y dijo: prepárense, reúnan a todos los que se van a llevar, nos vamos. Las miradas de ambos se desviaron sorprendidas, primero el uno al otro, luego al abad. Maestro, ¿no se suponía que debíamos ayudar a esta gente? El monje respondió misteriosamente. Ya se están ayudando a sí mismos. Los novicios fueron rápidamente a recoger a los niños. Al regresar, se dieron cuenta de que había muy poca gente en el pueblo. Unos ancianos estaban afuera mirando hacia algún lado, discutiendo algo muy animadamente. Naruto se acercó para preguntar qué había pasado después de todo. Una anciana sentada en un viejo banco fuera de la casa notó a Naruto y sonrió suavemente. Monje Bei, ¿a qué ha venido? La anciana era una de las personas a las que Naruto y Xiaoji solían dar comida. Recordaba su amabilidad y siempre quería recompensarles. La mujer pensaba que estos niños y el monje eran muy buenas personas, por lo que su actitud hacia ellos era muy cálida. Buenos días, mujer benefactora. ¿Puede decirme qué está pasando en el pueblo después de todo? Una expresión expectante apareció en el rostro de la anciana. Era como si no pudiera ocultar su alegría. Agitando las manos, intentó explicarse. Ayer Eri se enteró de que hay agua subterránea en alguna parte, dicen que muy pronto nuestra aldea tendrá una buena vida. Naruto parpadeó sorprendido. Muelles submarinos. Así es, así es. La anciana soltó una risita al oír las palabras de Uzumaki y le dirigió una mirada de aprobación. Si los alcanzas a tiempo, se fueron en esa dirección. Naruto miró un momento en la dirección que señalaba la anciana, luego se dio la vuelta, le dio las gracias y se marchó. Después de un rato, reunieron a todos los niños y regresaron a la casa de Uzen. Maestro, el monje salió de la casa y, tras dirigir a todos una mirada de aprobación, caminó hacia adelante y luego agitó suavemente la mano. En el mismo instante, el aire que tenía delante brilló y empezó a distorsionarse, y no un segundo después, apareció una enorme puerta. Como por arte de magia, se abrieron, y entonces una energía parecida al agua envolvió su interior. Uzen dio un paso adelante. Vamos. Sin embargo, en ese momento, Naruto se adelantó rápidamente y lo detuvo. Maestro. El abad se detuvo, se dio la vuelta y miró interrogante a los ojos de Uzumaki. Maestro, pero no nos hemos despedido, ¿verdad? El monje sonrió suavemente y exhaló profundamente, negando con la cabeza. Su respuesta fue a la vez suave y dura, sin dejar claro si se estaba preocupando o instruyendo. Mi querido discípulo, ¿recuerdas lo que te dijo aquel monje mendigo? No debemos atar nuestro karma. Solo trae sufrimiento. A veces, es mejor renunciar a todo y seguir tu propio camino como si fueras un extraño en este mundo. Tu camino es muy largo y muchos de los que ahora conoces acabarán muriendo y desaparecerán incluso de tus recuerdos. Por lo tanto, al atarte así, solo estás dando a los demonios que llevas dentro la oportunidad de reproducirse. Recuerda que tendrás que soportar otras vicisitudes peores del destino. Naruto escuchó atentamente sus palabras. Sus pensamientos apenas podían seguir el ritmo de las palabras de Uzen y, sin embargo, intentaba comprenderlas. Había aprendido de su amarga experiencia que Uzen no decía algo sin motivo. Naruto sentía que las palabras que se pronunciaban ahora tenían un significado realmente grande. Detrás de Naruto estaban Xiaoji y el resto de los niños. Sus ojos se abrieron de sorpresa y sus bocas se abrieron y cerraron. Aunque no entendían de qué hablaban Naruto y el abad, la puerta gigante que apareció de la nada los hizo retroceder en shock. Solo unos instantes después recobraron el sentido y miraron asombrados tanto a la puerta como al abad.
Algunos de los niños más pequeños intentaron correr a tocarla con alegría en los ojos, pero los sujetaron con cuidado y no les permitieron hacerlo. El monje miró a Uzumaki una vez más. Volvamos a casa primero. Naruto asintió rápidamente. Un momento después, Uzen dio un paso, disolviéndose completamente tras el velo. Naruto y Xiaoji se llevaron a los niños con delicadeza, engatusándolos para que no tuvieran miedo y lidiando juguetonamente con sus caprichos. Naruto fue el último y antes de irse, miró por última vez a su alrededor, cerrando los ojos y recordando todo lo que les había sucedido en este lugar. Finalmente una sonrisa un poco torturada apareció en su rostro. Estaba llena de diferentes emociones. Parecía contener alegría, tristeza, felicidad y amargura. Era una sonrisa llena de recuerdos de este lugar. Tomando aire, Naruto dio un paso y desapareció detrás de la puerta. Tan pronto como desapareció, la puerta se cerró suavemente, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera existido. El día llegaba lentamente a su fin. Naruto y Xiaoji habían dispuesto habitaciones separadas para los nuevos novicios menores y ahora estaban preparando la cena. Los niños, por su parte, se apiñaban a su alrededor, escuchando sus conversaciones. A partir de ahora, cada uno de vosotros es un monje del monasterio. Naturalmente nadie os obligará, pero en el momento en que voluntariamente queráis quedaros aquí y formar parte de este templo, tened por seguro que algunas cosas serán muy difíciles de soportar. Los niños no entendían algunas cosas, pero había un adolescente mayor entre ellos que comprendía el significado de las palabras de Uzumaki. Yasushi tenía 11 años, aunque aparentaba más edad de la que tenía, y se le podía dar la apariencia de tener unos 14 o 15. Desde que su padre había muerto de una enfermedad, se había quedado solo. Su madre había muerto al dar a luz, y nunca habían tenido parientes. El chico tenía un cuerpo fuerte, por lo que a menudo era capaz de hacer algunos recados y conseguir comida para ellos. Al quedarse solo, no sabía lo que era comer hasta que aparecieron Naruto y Xiaoji. De hecho, el niño que no conocía la calidez ni la amabilidad, al sentir esto de los monjes, decidió casi de inmediato que si podía, se iría con ellos como fuera, aunque tuviera que seguirlos a todas partes. ¿Cuál fue su alegría cuando le dijeron que se lo llevarían? Aunque su rostro no expresaba todo lo que sentía, solo él sabía lo agradecido que estaba con el destino y los monjes. Así que cuando salieron las palabras de Naruto, ni siquiera necesitó unos minutos para pensarlo, asintió y habló rápidamente. Hermano mayor Bei, quiero quedarme aquí. Aunque quieras echarme, no quiero irme de aquí. No tengo a nadie a quien ir y tampoco un lugar donde cobijarme. No sé por qué, pero desde que te conocí, siento que pertenezco a ti. Naruto sonrió suavemente. No te preocupes Yasu, no necesitas dar una respuesta ahora. Aún eres demasiado joven. Llegará un momento en que tendrás que considerarlo seriamente, pero hasta entonces, solo sigue las reglas del templo. El rostro de Uzumaki estaba iluminado por los últimos rayos rosados del sol. Sus ojos azules, como el cristal, estaban llenos de luz, lo que hizo pensar a Yasu que no estaba viendo a un humano, sino a una especie de deidad. Al niño se le oprimió el pecho y trató de no derramar una lágrima. Al cabo de un rato, todos se sentaron tranquila y apaciblemente a la mesa, esperando la llegada del abad. Según Uzumaki, la comida debía comenzarla el mayor si todos estaban reunidos, de lo contrario, podían comer como quisieran. La única regla en este momento era que no se echara a perder ni se armara alboroto. Al cabo de unos minutos, Uzen apareció en la cocina y se sentó tranquilamente con los demás. Maestro, como hoy llegan los niños, he decidido cocinar más, espero que le guste. El monje sonrió y asintió levemente. Al otro lado de la ventana se acercaba el atardecer, un viento frío entraba en la cocina, pero el ambiente cálido y animado, lleno de conversaciones y sonrisas, no podía enfriarse. Al mismo tiempo, la pequeña expedición reunida por Eri regresó por fin. Los rostros de todos estaban muy contentos y parecía que se les iba a abrir la boca de tanto sonreír. Sin embargo, eso no detuvo a nadie. Todos reían alegremente, hablaban, cantaban e incluso bailaban. Entre ellos, Eri era la más feliz. Lo primero que hizo fue buscar a los monjes del pueblo. No sabía por qué, pero le parecía que ellos eran los implicados en que esta aldea pudiera encontrar aquel lugar. Aunque estaba bastante lejos y tuvieron que caminar sin parar, aún así encontraron el lugar y confirmaron el hallazgo de los manantiales submarinos. Así que pensó que debía dar las gracias a Uzen y a los dos monjes subalternos. La chica recorrió las casas, pero no encontró a nadie. Recorrió tanto la casa de Mai como la de Soyu, e incluso preguntó a los vecinos. Casi desde la mañana, nadie los había visto. Parecía como si se hubieran desvanecido en el aire. Incluso los niños habían desaparecido. A Eri le entró un poco de pánico. No quería separarse de esa gente. Sin darse cuenta, la chica quería estar más cerca de ellos. Siempre se sentía segura cerca de ellos. Fue a casi todas las casas y al final descubrió que el monje Bei había preguntado dónde habían ido todos por la mañana. Después, todos habían desaparecido. Cuando regresó, Eri le contó todo a Mai y se sentaron juntas durante largo rato. Hacemos fuego. Mai levantó la cabeza un poco ociosa y con una especie de sonrisa melancólica y forzada. Vamos. Una media hora más tarde, se sentaron alrededor del fuego, viendo bailar las llamas y pensando en lo que había pasado. Con la aparición de aquellas personas, era como si el pueblo hubiera vuelto a la vida. Parecía que eran ellos los que traían una atmósfera especial, haciendo que todo el mundo se sintiera más feliz y vivo. Incluso aquel extraño ritual con la hoguera era algo que los monjes habían dejado atrás. Los dos sonrieron extrañados al recordar todo lo que había ocurrido. De repente, un pensamiento apareció en la mente de Mai. Ni siquiera se atrevía a creerse a sí misma, pero de algún modo pensó que estaba en lo cierto. Después de pensarlo un rato, se volvió hacia Eri y le preguntó, ¿no te parece extraño? La chica levantó la vista. ¿El qué exactamente? Mai se quedó un rato en silencio, intentando ordenar sus pensamientos. La aparición y desaparición de los monjes. Eri no entendía muy bien a qué se refería. Porque el abad y sus discípulos aparecieron justo cuando nosotros y esta aldea más necesitábamos ayuda y por qué desaparecieron cuando encontramos una salida. Eri se quedó pensativa, había detectado algo extraño. Dijiste que solo los conociste un día antes de aparecer por aquí, ¿verdad? Mai asintió con la cabeza. Eri no sabía qué decir. Sus pensamientos se llenaron de todos los momentos en los que había conocido a Uzen. Ahora no era solo su aparición y desaparición lo que le parecía extraño, sino también el aura especial que emanaba del abad. Durante todo este tiempo sintió que se había enamorado de él, por lo que había sido muy tímida para hablar de él, pero ahora le apetecía preguntarle a Mai. Se sonrojó y, con un pequeño rubor, bajó la cabeza. ¿Te parecía especial su hada? Parecía tener una luz que salía de él.
Mai alzó las cejas y miró fijamente a la chica. ¿Qué? ¿Tú también? La chica, ya pelirroja, se sonrojó más que nunca, poniéndose como un tomate demasiado maduro. Mai pensó un momento y contestó. Para ser sincera, cuando le conocí, pensé que tenía una especie de luz divina. Deseaba tanto envolverme en él, dormirme en él y olvidarme de todo. Al principio había pensado que tenía la impresión de que me habían rescatado, pero pensándolo ahora, me parecía un poco extraño. El rubor del rostro de la muchacha se desvaneció lentamente y por fin se atrevió a decir las siguientes palabras. De hecho, me han ocurrido varios incidentes sorprendentes desde que apareció el monje. Sin embargo, hasta ahora no había forma de llegar a ello, como si algo me bloqueara la cabeza. Las dos se miraron y vieron el asombro en sus ojos. Al cabo de un rato, Eri continuó en silencio. Quizás vinieron por alguna razón, me parece que no eran solo personas. Creo que su aparición y desaparición fue una gracia para todos nosotros. Las dos hablaron durante largo rato de todo lo que les había ocurrido durante aquel tiempo, pero ambas tenían el mismo pensamiento, la aparición de Uzen y los demás no había sido un accidente. Había ocurrido en el momento justo, y su marcha también se había producido sin hacer ruido, cuando por fin habían encontrado una solución. Tal vez fuera una intervención divina, pero la historia ha sido algo que ha pasado a la posteridad en el pueblo desde entonces. La historia de la deidad que vino a salvarlos. El legado del monasterio de Ciruelos. El regreso al templo fue una nueva página en la vida del monasterio. El lugar, que había estado vacío durante mucho tiempo, volvió a llenarse de vida. Las charlas infantiles, las regañinas y los castigos ocasionales en el templo, revitalizaron el lugar, llenándolo de una nueva aura desconocida. Uzen estaba sentado melancólicamente en su habitación, pasando todo el día detrás de una puerta cerrada. La preocupación se deslizaba de vez en cuando en sus ojos, haciéndole parecer más viejo de lo que aparentaba. Los pensamientos del abad rondaban por el templo mientras exhalaba pesadamente y decía en voz baja. Viejo Xuan, este monje mendigo puede finalmente establecerse y confiar este lugar a un discípulo. Espero que le des tu bendición. En ese momento, su mirada penetró a través del techo, contemplando el cielo despejado lleno de incontables estrellas y galaxias. Su mirada pareció fijarse en algo, pero regresó un momento después, aburriéndose una vez más. Desde que regresó al templo, la vida de Naruto había sido la misma, excepto por los niños y las responsabilidades añadidas. Uzumaki no se quejaba en absoluto, era su propia decisión. Sabía que al hacerse cargo de los niños, también tendría que responsabilizarse de ellos. Sin embargo, también sabía que su tiempo en este lugar era muy limitado. Alcanzar la etapa fundación era el primer paso para tener que abandonar este lugar. En la memoria hereditaria de Ban Glin, Uzumaki había visto un gran número de técnicas de cultivo. Cada una era buena a su manera, pero también tenía sus inconvenientes. Además, en este mundo, la mayoría de estas técnicas eran inútiles, ya que muchas requerían materiales de cultivo muy valiosos y enormes cantidades de ki. Solo un puñado no necesitaba tales cosas, e incluso entre este puñado, la mayoría seguían siendo insatisfactorias. Eran inútiles para él principalmente por tres razones. La primera era que la mayoría de las técnicas de cultivo requerían una enorme cantidad de ki. Dado que este mundo se consideraba limitado y atrasado, la cantidad de energía espiritual aquí era terriblemente minúscula. La segunda razón era que la segunda parte de las técnicas requería ciertos tesoros espirituales, humanos y otros recursos. Naruto sabía que había muchísimas técnicas de cultivo oscuras en las que había que sacrificar personas o técnicas de cultivo en las que se requerían tesoros espirituales, como árboles del trueno, lotos verdaderos de los 5 sentidos, licores que reunían almas, o el fruto del árbol TSV lleno del elemento más puro de la madera y la vida. Finalmente, la tercera razón era que la vida de este clon también estaba severamente limitada. Uzumaki no podía saber exactamente cuánto tiempo viviría el clon, y la mayoría de las técnicas requerían principalmente tiempo como recurso valioso sustituyendo al tesoro o al ki. Por lo tanto, después de alcanzar la etapa de fundación, quería emprender un viaje, con la esperanza de encontrar un lugar donde ser uno con la naturaleza, donde pudiera encontrar la comprensión y crear su propia técnica de cultivo. Después de todo, si quería seguir cultivando, tenía que crear su propia técnica, de lo contrario, todos sus esfuerzos anteriores serían inútiles. Al pensar en esto, sus puños se cerraron involuntariamente, haciendo que sus nudillos se volvieran blancos y las venas de sus brazos se hincharan. Parecía que el Uzumaki se había vuelto un poco diferente. Era imposible decirlo a simple vista, pero algo dentro de Naruto se había roto, pero al mismo tiempo, algo nuevo había aparecido en su corazón. Su rudeza pasada estaba retrocediendo lentamente, reemplazada por calma y determinación. Junto con eso apareció un deseo de fuerza. Este deseo no era una obsesión, pero era lo suficientemente fuerte como para obligarle a entrenar casi todo el tiempo. Aunque Uzumaki ya era consciente de sus buenos atributos físicos, sentía que no era suficiente para un cultivador. Con los rayos de la mañana, Naruto también se levantó. Su día estaba ocupado en su mayor parte por el entrenamiento y solo una pequeña parte estaba reservada para los niños, Xiaoji y su maestro. Recordaba muy bien lo que el abad le había dicho acerca de que cuando su mente y su cuerpo estuvieran listos, podría continuar con su cultivo. El entrenamiento de Uzumaki estaba orientado hacia las artes marciales. Aunque la biblioteca del templo no tenía nada relacionado con el cultivo, había muchos libros sobre combate, tácticas de batalla y diversos estilos de lucha. En otro tiempo, Naruto los habría ignorado, creyendo que mientras tu cultivo fuera alto, ninguna cantidad de artes marciales podría marcar la diferencia. Sin embargo, ahora había cambiado completamente de opinión. La última vez, no había podido salvar al niño a pesar de que aún conservaba su cultivo. ¿Sería capaz de cambiar algo si conociera las artes marciales? Además, lo que antes le habían parecido conocimientos inútiles que Uzen le había transmitido, ahora le parecían especialmente útiles. Por ejemplo, conocimientos de herboristería, curación, poesía, música, jugar algo, dibujo y caligrafía. En cierto modo, incluso era adictivo. Naruto ni siquiera se dio cuenta de que el día llegaba a su fin. El sol ya se había ocultado bajo el horizonte, y el viento fresco del atardecer le recogía el pelo largo en una larga coleta para que no le estorbara. Su ropa ya estaba empapada de sudor, y su respiración intermitente anunciaba el esfuerzo de su entrenamiento. Sí, hoy he hecho un buen trabajo, exhaló Uzumaki. Naruto solía pasar sus entrenamientos en el bosque de bambú que había detrás del monasterio. La frescura y tranquilidad del lugar le daban una energía especial.
Recogiendo finalmente sus cosas, salió en silencio del bosquecillo y se dirigió hacia el templo. La ropa de Uzumaki era de entrenamiento. Eran parecidas a sus ropas habituales del templo, pero el estilo y la tela más sencillos las delataban fácilmente como ropa de entrenamiento o de trabajo. Al entrar en el templo, lo primero que hizo Uzumaki fue comprobar cómo estaban Xiaoji y los niños. El niño se encontraba en ese momento en la sala central, de donde procedían las oraciones y los cánticos. Su diligencia hizo sonreír a Uzumaki. Los niños tampoco estaban ociosos. Xiaoji los vigilaba personalmente y les enseñaba a escribir y a leer. Yasu, como el mayor, estaba progresando muy rápidamente. Parecía que este niño era un genio. A menudo, Xiaoji incluso tenía que hacerle parar y tomar descansos. El niño podía apasionarse muchísimo y, olvidándose del tiempo, estudiar y estudiar y estudiar. En cierto modo era algo bueno, pero Naruto seguía sin aprobarlo. El adolescente, vestido con su ropa de entrenamiento, se acercó al chico. Yasu. La voz de Uzumaki rompió el silencio, haciendo que el chico, que estaba absorto en su entrenamiento, diera un salto temeroso. Un segundo después, al darse cuenta de quién había venido exactamente, Yasu exhaló y miró fijamente a Naruto. Hermano mayor Bei, ¿pasa algo? Naruto estaba sudando, su ropa estaba toda mojada y su cabello rubio brillaba aún más debido a la humedad. Sus ojos observaban atentamente al chico. Es bueno que quieras aprender, pero no puedes descuidar tu salud. El tono sentencioso de Uzumaki le dejó claro al chico que sus acciones no le gustaban mucho al mayor. Yasu era muy maleable, se sentía cómodo en este lugar, y sentía verdadera felicidad al estar en compañía de los monjes. Lo siento, hermano mayor Bei, lo entiendo, ya no estudiaré hasta tarde, dijo el chico en voz baja, bajando los ojos. Su mirada angustiada hizo que los ojos de Uzumaki se calentaran y se acercó a consolarlo, dándole suaves palmaditas en la cabeza. Yasu, sé que quieres ser útil aquí, sé que estudias con ahínco para eso, pero también quiero que sepas que no necesitas apresurarte. Aquí en este templo, no estás solo. Estamos yo, tus hermanos y Xiaoji. El abad está aquí, así que mantén la calma, no te esfuerces innecesariamente. El chico le escuchó muy seriamente, sin embargo, levantó la mirada y preguntó, hermano mayor Bei, entonces ¿por qué no sigues tus palabras? He visto tu entrenamiento, sé lo duro que trabajas. Lo que yo hago ni siquiera puede acercarse al esfuerzo que tú haces. La sonrisa de Naruto se hizo un poco más pesada. ¿Por qué? Durante unos instantes Naruto intentó formular una respuesta, pero incapaz de encontrar las palabras adecuadas, negó con la cabeza. Olvídalo, hablemos de ello más tarde, ¿de acuerdo? El chico asintió en respuesta y, recogiéndose, se dirigió a la cocina. En cuanto su sombra desapareció de la habitación, Naruto se contestó a sí mismo. Hago esto porque quiero sobrevivir. Un momento después, salió de la habitación y se dirigió al baño. Media hora más tarde, Uzumaki entró en la habitación de Xiaoji. Xiaoji, ¿estás aquí? El muchacho estaba sentado en una estera no muy gruesa con las piernas dobladas bajo él en posición de medio loto. Tenía los ojos cerrados, pero su boca rezaba silenciosa pero metódicamente. En ese momento, sus ojos se abrieron, y miró a Uzumaki con cierto interés. Hermano mayor Bei, ¿pasa algo? Naruto se dirigió hacia el fondo de la habitación y al recorrerla una vez más, notó la perfecta limpieza. Un armario lleno de pergaminos, una pequeña mesa y una estera, todo estaba perfectamente limpio y parecía estar en algún tipo de armonía. Xiaoji, ¿recuerdas las palabras del hermano mayor cuando nos fuimos de viaje? Los ojos del muchacho brillaron al instante. Hermano mayor, ¿de verdad? La esperanza y el deseo se mezclaron en los ojos del niño, haciendo que Naruto sonriera más ampliamente y asintiera. Así es, hoy he venido a decirte algo y a enseñarte algo de Fuin al mismo tiempo. Fuin. El niño miró perplejo a Uzumaki. Así es, Fuin es. Sin embargo, las palabras de Uzumaki fueron interrumpidas. La puerta de la habitación se abrió de golpe y el abad apareció frente a los dos novicios. Xiong Bei, ven conmigo. Naruto y Xiaoji se miraron sorprendidos. Sin embargo, Naruto no quiso hacer esperar a su maestro, levantándose rápidamente, miró primero al muchacho y murmuró en voz baja. No te preocupes, volveré pronto y luego continuaremos. El chico solo tarareó afirmativamente como respuesta. Los pasillos del templo estaban a oscuras, pero las lámparas de papel dejaban una tenue luz amarillenta, haciendo que la oscuridad de la noche se disipara un poco. No caminaron mucho y finalmente llegaron a la habitación del abad. Uzen abrió la puerta y entró. Entrar. En cuanto dieron un paso dentro, el ambiente y la sensación cambiaron. El aura de este lugar era diferente, estaba llena de algo inusual. Había calma y desapego en el aire. Aunque Naruto podía sentirlo, era difícil entender qué estaba pasando exactamente. Naturalmente, cuando una persona cercana al estado de Buda estaba a solo unos pasos de alcanzar ese estado, el aura y el ki del budismo se reunían, haciendo sagrado el lugar donde vivía. Finalmente Uzen se sentó y, extendiendo su mano, hizo un gesto para que se sentara frente a él. Naruto se sentó muy modestamente, como si ahora estuviera en la morada de un inmortal. Sus ojos miraron alrededor con interés, pero la habitación no era diferente de la suya o de la de Xiaoji. Una sola estera, una pequeña mesa y un armario, no había nada más en la habitación. Ahora, Xiong Bei, te he llamado hoy para entregarte el legado del templo. Uzen agitó la mano. Hubo un ligero crujido en el aire. Varios objetos aparecieron de la nada. Eran estatuillas, placas de madera, libros y muchas otras cosas. En un momento no ocupaban espacio, sin embargo, al siguiente. No había espacio suficiente en la habitación para acomodarlo todo. Contrariamente a lo esperado, Uzen miró todo a su alrededor y agitó la mano. Del montón que colgaba entre la realidad y la ilusión, surgieron unos cuantos objetos. Eran una máscara con 3 caras, un tambor y una estatua de Buda. Naruto observó sorprendido. Maestro, estos son artefactos del verdadero Buda, regalos de mi maestro. Los ojos de Uzumaki se abrieron de golpe. ¿Artefacto del verdadero Buda? Eso era algo más allá de la comprensión del adolescente. Sus ojos se iluminaron con genuino interés y, con cierta impaciencia, formuló una pregunta. ¿Por qué me has llamado? El monje lo miró de arriba a abajo.
para que pudieras transmitir todo esto a aquellos que fueran dignos. Naruto se sorprendió aún más. ¿Pasárselo a los dignos? ¿Qué significa eso? Porque iba a ser yo quien se lo transmitiera. Maestro, pero, ¿por qué no lo haces tú mismo? Un suspiro tranquilo escapó de los labios de Labar, y contestó, un poco descuidado. Porque no puedo atarme por el karma a nadie más. Naruto recordó al instante las palabras de Uzen de que había vuelto a este mundo para destruir los últimos vestigios del karma y alcanzar la Buda. Por fin comprendió por qué el maestro solía ignorar a todo el mundo y hablaba con todos con una especie de desgana. Recordó momentos en los que ignoraba algunas de las preguntas de los niños, entristeciéndolos un poco. Al darse cuenta de lo que ocurría exactamente, quiso decir algo, sin embargo otra corazonada pasó por la mente de Uzumaki. Se levantó nervioso y miró a su alrededor. Maestro, ¿ya te vas a ir? ¿Quieres dejarme atrás? ¿Cómo podía Uzen no sonreír? Una suave sonrisa se dibujó en su rostro mientras negaba con la cabeza. Todavía no, pero no queda mucho tiempo. Naruto exhaló bruscamente. Hoy, estos artefactos serán entregados a sus destinatarios. Cada uno de los artefactos fue creado por el Buda verdadero, y ni siquiera yo sé qué poder reside en su interior. Cuando se encuentre a la persona destinada, el propio artefacto. Uzen no tuvo tiempo de terminar antes de que la estatuilla que flotaba tranquilamente en el aire temblara ligeramente. Se liberó suavemente de la fuerza de la Bai y voló hacia adelante. La ceja de Uzen se alzó sorprendida y finalmente terminó sus palabras. ¿Cómo lo elegirá? Tan pronto como las palabras fueron interrumpidas, la estatuilla se detuvo justo enfrente de Uzumaki. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. ¿Es él quien me eligió? No hubo respuesta. Naruto finalmente apartó los ojos de la estatuilla y se giró para mirar a su maestro, pero no lo vio. Todo a su alrededor había cambiado. Estaba entre el cielo y la tierra. No había nada a su alrededor. Había un vacío absoluto y solo la estatua seguía colgando frente a él. Antes de que Uzumaki pudiera darse cuenta de nada, una presión aterradora se abalanzó sobre él. Naruto estaba fuertemente presionado contra el suelo, y la presión sobre él crecía más y más con cada segundo que pasaba. El Uzumaki, sorprendido, intentó levantarse, pero su cuerpo fue presionado aún más. Mierda, ¿qué es eso? Intentó levantar la vista y solo vio una estatua que crecía poco a poco. Su tamaño era cada vez mayor, y la presión sobre él aumentaba junto con su tamaño. En un instante, la estatua era del tamaño de una montaña, y luego de otra, y llenaba todo entre el cielo y la tierra. Antes de que Naruto se diera cuenta, ya no podía ver nada más que la gigantesca silueta de la estatua. Era como si estuviera increíblemente lejos, pero al mismo tiempo parecía increíblemente cerca. La presión sobre él también iba en aumento. Le dolía tanto el cuerpo que parecía que todos los huesos de su interior se habían convertido en polvo. La sangre salía lentamente de sus ojos, oídos, boca y nariz. En este momento, Uzumaki estaba horrorizado. Maldita sea, más vale que desaparezca así. Mi trabajo de este año podría convertirse en nada. Sus ojos inyectados en sangre se volvieron hacia el cielo. No podía creerlo, no quería creer lo que estaba sucediendo. Cuerpo verdadero, ven, rugió furioso, con sus últimas fuerzas, Uzumaki. En un abrir y cerrar de ojos, el verdadero cuerpo se fusionó con él. El pelo y el cuerpo de Naruto se volvieron rojos, su piel se rasgó, formando extrañas texturas. El cuerpo se volvió más rígido y fuerte. No sabía de dónde ni cómo, pero el verdadero cuerpo lo encontró y se fusionó con él. La presión aumentaba y aumentaba y Uzumaki, incluso con el cuerpo de un dios antiguo, no podía soportarlo. Naruto no podía entender lo que estaba pasando, no entendía nada de este estado. El tiempo se arrastraba horriblemente. Su piel se desgarraba y sangraba. Las rasgaduras y texturas de su cuerpo se llenaban de sangre. Sus ojos ya no veían nada. Un velo de sangre oscurecía la vista. Sus oídos estallaron y su garganta se llenó de una tos sanguinolenta. Sus pulmones ya ardían, llenos de una enorme cantidad de sangre, lo que dificultaba su respiración. Finalmente, la estatua abrió los párpados. Al mismo tiempo, sus ojos expresaron absoluta indiferencia, como si no fuera un ser humano, sino hierba ordinaria. La mano se separó de su posición congelada y se levantó, para luego empezar a descender suavemente. Al principio era pequeña, pero fue creciendo a cada instante. En un instante, el tamaño de la palma lo cubrió todo. Parecía que el mundo entero había desaparecido, el cielo entero había desaparecido, incluso la propia estatuilla había desaparecido. Todo lo que quedaba era una enorme palma descendiendo sobre Uzumaki. Cubrió absolutamente todo frente a él y, después de un segundo, bajó. Naruto estaba bajo la palma, sin entender ni darse cuenta de nada. Lo único que tenía en la cabeza eran pensamientos de que tenía que aguantar a toda costa, tenía que aguantar, tenía que soportar esto y sobrevivir. Todavía tenía un propósito. Un grito furioso ahogó su conciencia cuando en el instante siguiente, la intención asesina de Uzumaki estalló en su cuerpo. El deseo de hacerse más fuerte y alcanzar un nivel en el que nadie pudiera detenerle jamás. El deseo de proteger a los que tenía. El deseo de traer de vuelta al que no pudo salvar. Había que decir que el cuerpo del dios antiguo era uno de los cuerpos más impenetrables. En el mundo del que procedía Van Glin, un verdadero dios antiguo podía luchar solo con su cuerpo contra inmensos ejércitos de inmortales. Una vez que su cuerpo era golpeado, su cuerpo, e incluso su verdadero espíritu, podían ser destruidos en el mismo segundo. Los dioses antiguos podían enfrentarse tranquilamente a oleadas enteras de inmortales y seguir luchando. Además, si sus cuerpos recibían algún daño, se curaban increíblemente rápido, dejando a sus oponentes sin posibilidad de escapar. Sin embargo, en este momento, el cuerpo de Naruto, que estaba bajo la presión de la estatuilla, se desgarraba y sanaba constantemente. Esto sucedió innumerables veces. Se desgarraba y volvía a sanar, se desgarraba y volvía a sanar. El tiempo se perdía lentamente, borroso. El dolor ya se había convertido en algo muy natural para Uzumaki. Sin embargo, la presión también era cada vez más fuerte. A cada momento que pasaba, su cuerpo se borraba más rápido de lo que tenía tiempo de curarse. Se tumbó boca arriba, presionando las manos contra la palma que había descendido sobre él, con los dedos borrándose y los brazos cada vez más delgados.
Finalmente los dedos desaparecieron por completo, pero Uzumaki aún persistía. Pasó el tiempo, ya sus manos estaban borradas, acercándose a sus codos. Cuando los codos desaparecieron también, solo quedaban la cabeza y los hombros. Inclinando la cabeza, Uzumaki intentó con todas sus fuerzas levantar la palma y liberarse de aquel agarre. Sin embargo, en ese instante, la presión se extendió por aquel extraño lugar, cayendo sobre la montaña donde se encontraban. Todos en el templo sintieron una terrible asfixia. Todos los niños cayeron al suelo, comenzaron a ser aplastados hacia abajo. Gritos y jaleos resonaron en la mente de Uzumaki. Sus ojos se aceleraron como los de una bestia salvaje, un rugido furioso escapó de su garganta. Buda, virtud. La rabia que estallaba en el corazón de Naruto le hizo pronunciar esas palabras. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué clase de tontería es esta? Estás matando a niños inocentes. Bastardo. En el instante siguiente, Naruto reunió todo su ki, empujando lo que quedaba de su cuerpo, los muñones hacia arriba, pero bajo la fuerza de gravedad, solo se borraron más. Naruto empezó a darse cuenta de que no había forma de que pudiera resistir algo así. La desesperación inundó su corazón y con suerte soltó sus últimas palabras, en un intento de salvar a los niños. Déjalos, deja a los niños. Mátame si quieres, pero deja a los niños. Su cuerpo sentía un dolor capaz de hacer morir a cualquiera, un dolor que podría llevarle a uno a la locura. Sin embargo, su mente permanecía despejada y solo pensaba en los niños que quedaban en el templo. Su corazón tuvo tiempo de aceptar su propia muerte, pero no estaba dispuesto a aceptar la muerte de los niños. En ese momento de desesperación, el deseo que lo llenaba estalló en su corazón con un grito. Por favor, déjalos. Hazme lo que quieras, pero déjalos en paz. En ese momento, la palma que le presionaba empezó a disminuir. La presión desapareció tan rápidamente como si no hubiera existido. Su cuerpo comenzó a recuperarse a una velocidad increíble. En un instante, volvió a su estado anterior. Solo tuvo tiempo de mirar hacia arriba y la estatua que había llenado el mundo se había reducido al tamaño de un dedo. Flotaba frente a él, pero Uzumaki ni siquiera tuvo tiempo de examinarla antes de que se lanzara hacia él y volara hacia su frente. Atravesó su frente e irrumpió con fuerza en el mar de conciencia de Uzumaki. En el momento siguiente, se fusionó con él, convirtiéndose completamente en parte de Naruto. Uzumaki ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse antes de encontrarse de nuevo frente a Uzen. Su respiración agitada y su cuerpo, todo cubierto de heridas, sudor y sangre, demostraban que lo que había sucedido no era en absoluto una ilusión. Los ojos de Uzumaki se cerraron involuntariamente, y solo pudo ver vagamente a Uzen volando hacia él. Lo abrazó suavemente y le pasó un dedo por la frente. Su cuerpo se despejó, y el dolor residual en el cuerpo de Naruto desapareció por completo, permitiéndole desmayarse en paz. Ojos de la verdad del Dharma. Despertar fue especialmente duro para Naruto. Le dolía el cuerpo como si le hubieran clavado cientos de miles de agujas. Su cabeza zumbaba con un extraño zumbido y, en general, las sensaciones en su cuerpo eran bastante dolorosas. Teniendo en cuenta que Uzumaki estaba ahora unido a su verdadero cuerpo, el dolor era algo irreal, ya que los cuerpos de los antiguos dioses no solo tenían una gran inmunidad a él, sino también una increíble capacidad de autorreparación. Pero ahora Naruto podía sentir el dolor a pesar de su cuerpo principal. Era seguro decir que su condición definitivamente no era normal. Exhalando, el Uzumaki se estiró. Intentó levantarse en automático, pero una voz preocupada cerca lo interrumpió rápidamente, recostándolo suavemente de nuevo. Hermano mayor Bei, no te levantes, estás muy mal herido. La voz del novato más joven llegó a Uzumaki, haciéndole entrecerrar los ojos para buscar a su alrededor la fuente del sonido. En el mismo instante, los recuerdos le vinieron de golpe, haciendo que su ya dolorida cabeza le doliera aún más. Se quedó tumbado durante un rato como si estuviera recordando algo, luego frunció el ceño y abrió mucho los ojos al cabo de unos instantes. Xiaoji, ¿cómo estás? ¿Cómo están los demás ahora? ¿Dónde están? ¿Están bien? Su mirada seria se clavó en el novato junior, haciendo que se tensara. La voz de Xiaoji se suavizó un poco más mientras respondía rápidamente. Hermano mayor, cálmate, está bien, todo va bien, nadie ha resultado herido. Todos están haciendo su trabajo en el templo ahora. Naruto seguía mirando seriamente al chico. Su mirada parecía estar buscando algo en Xiaoji, pero después de unos momentos, el ceño se frunció un poco, permitiendo que su cuerpo excesivamente tenso se relajara. Xiaoji sonrió y arropó a Naruto, subiendo la manta, envolviéndolo más fuerte. Hermano mayor, los demás están realmente bien. De hecho, tú fuiste el único herido ese día. El abad te trajo aquí y me dijo que te vigilara. ¡Ay! El chico pareció recordar algo y se levantó rápidamente. Hermano mayor Bei, debes tener hambre, han pasado días. Quédate quieto, te prepararé unas hachas. Naruto levantó una ceja sorprendido y preguntó desconcertado. ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuánto tiempo he estado tumbado inconsciente? Hermano mayor, llevas casi 3 semanas inconsciente. 3 semanas. Naruto no pudo evitar preguntarse. ¿Qué pasó que estuve inconsciente por 3 semanas? El chico solo se encogió de hombros y negó con la cabeza en respuesta. No lo sé, pero creo que el abad puede decírtelo. Naruto pensó un momento y asintió con la cabeza. Eso es, hermano mayor, deberías descansar un poco y comer. No te muevas. Ahora mismo te traigo unas hachas. En respuesta, Uzumaki asintió débilmente, haciendo que Xiaoji sonriera. Después de unos segundos, el chico salió rápidamente de la habitación, dirigiéndose a la cocina. Naruto en ese momento volvía a pensar en lo sucedido. 3 semanas era mucho tiempo. No le hubiera sorprendido algo así si solo se tratara de su clon. Sin embargo ahora, el verdadero cuerpo también yacía inconsciente, lo que hizo que el Uzumaki frunciera el ceño involuntariamente. Inspiró y expiró unas cuantas veces, permitiéndose a sí mismo adaptarse al hormigueo de su cuerpo. Mientras hacía los ejercicios de respiración, sus pensamientos revoloteaban un poco caóticamente. Al cabo de un rato, por fin calmó su mente, reflexionando lentamente sobre lo sucedido. Bien, recuerdo ese artefacto sellándose justo en mi frente. ¿A dónde fue? Reflexionó sobre esto durante un rato antes de llegar a algunas conclusiones. Su conjetura era muy simple, a Naruto le parecía que el artefacto debía estar en algún lugar de su mundo interior o mar de conciencia.
Cerrando los ojos, Uzumaki cayó profundamente dentro de sí mismo. Cuando sus párpados se abrieron, ya se encontraba en medio de una vasta cloaca. Los oscuros laberintos, sólidamente inundados por una enorme cantidad de chakra que se parecía mucho al agua, eran bastante extraños. Uzumaki se había preguntado sobre su subconsciente incluso en épocas anteriores. No comprendía la estructura de su mundo interior, pero se dio cuenta de que tenía algo que ver con su visión del mundo interior, o con la de sus reclusos. Apartando esas cosas de su mente, siguió caminando hacia las profundidades. Sus pasos resonaban en el interior del laberinto y su mirada vagaba en busca de algo. Atravesó un pasillo tras otro, ignorando por completo la sala donde estaban los de 9 colas y los de una cola. Sin embargo, después de mucho tiempo, seguía sin encontrar nada. Al final, solo le quedaba caminar hacia la jaula, con la esperanza de encontrar allí el artefacto. Después de unos minutos, Uzumaki llegó a la jaula. Su mirada se clavó en unas colas antes de volver a mirar a su alrededor. ¿Nada ha cambiado en este lugar? La voz de Uzumaki retumbó a su alrededor, haciendo que los dos coludos que yacían perezosamente en su jaula levantaran sus cansados párpados. Sukaku se puso de pie y después de mirar a su alrededor unas cuantas veces, también sacudió perezosamente la cabeza. Desde que apareció en este lugar, parecía que su personalidad alborotada e inquieta había sufrido un cambio. Aparte de la cola única de 9 colas, que dormía perezosamente y no prestaba atención a nada, el propio cola única no encontraba ningún entretenimiento. Solo de vez en cuando se permitía seguir a Uzumaki, y eso solo cuando se lo permitían. Aún así, el hombre de una cola encontraba este lugar bastante aburrido, pero cuando se le otorgó el mismo sello que a Kurama, su inagotable energía encontró una salida, permitiendo que su personalidad cambiara hasta cierto punto. Naturalmente, el cambio no fue muy fuerte, de lo contrario, su otro compañero de casa se habría convertido en monje y se habría afeitado la cabeza. Al pensar en eso, Sukaku no pudo evitar sonreír. Su mirada se deslizó sobre el Uzumaki recién aparecido mientras contestaba suavemente. Nada ha cambiado. Naruto frunció el ceño, pensando en algo. No fue hasta un rato después que volvió en sí, y luego de agradecerle al hombre de la cola, se alejó en silencio. La sorpresa de Sukaku podía verse en su rostro. Era la primera vez que el hombre le daba las gracias. Para el propio Uzumaki podía no ser nada, sin embargo para la criatura con cola era algo asombroso. Para unas criaturas que siempre eran confundidas con demonios y monstruos, un agradecimiento casual era más apreciado que cualquier otra cosa. Era la primera vez que le ocurría algo así, lo que naturalmente provocaba reacciones de vergüenza, sorpresa, alegría y quizás un poco de reticencia a desprenderse de semejante sentimiento. Un pequeño rubor apareció en la cara del hombre de una cola contra su voluntad, haciendo que escondiera el hocico detrás de sus enormes patas. Por supuesto, tal cosa no se le escapó a Kurama, haciendo que se burlara de él durante un rato antes de calmarse, con cierta alegría y melancolía, pensar en algo. Era seguro decir que las dos colas eran sorprendentemente amistosas en este momento. Al mismo tiempo, Uzumaki salió de su subconsciente, encontrándose en su propio mar de conciencia. El mar de la conciencia era diferente del subconsciente. Era más como una especie de mar espiritual donde se centran los recuerdos y se encierran las memorias heredadas. Se podía decir que este lugar estaba conectado con el alma, mientras que el subconsciente estaba conectado con el cuerpo. En el momento en que Naruto se encontró en su mar de conciencia, se quedó atónito ante la asombrosa vista que tenía ante él. El vasto cielo y el mar se unían, y parecían formar parte el uno del otro. El cielo temblaba en el agua, y el agua era como un espejo. Los pasos de Uzumaki no provocaban ninguna ondulación ni rizo en ella, lo que hacía que el reflejo pareciese aún más real, creando la sensación de un cielo infinito bajo sus pies y sobre su cabeza. Sin embargo, había algo que destacaba con fuerza entre aquella imagen. Una estatua de Buda increíblemente enorme, la misma que había traído Uzen, se alzaba en su mar de conciencia como si fuera una montaña. La estatua era tan enorme que su cabeza iba hacia arriba, alcanzando el límite de los cielos, lo que daba la sensación de infinito. Su rostro dorado sonreía bonachón, y sus palmas estaban dobladas en varios gestos de sabiduría. Al observarla más de cerca, quedó claro que la estatua estaba hecha enteramente de oro, y la luz que caía sobre la estatua en este lugar creaba una sensación de aura solar, reflejando y proyectando aún más luz dorada a su alrededor. Además, la propia estatua también parecía emitir algún tipo de presión y aura inusuales. El aura era, naturalmente, la de un Buda, lo que naturalmente le hacía a uno sentir una fuerte sensación de paz y desapego de todo lo terrenal. Después de sentir esta aura en sí mismo, Uzumaki permaneció de pie frente a la estatua durante un rato, saboreando la sensación. La presencia del Buda era demasiado fuerte, el mar de la conciencia estaba lleno de tranquilidad y espiritualidad. Una ligera brisa erizó el dobladillo de su túnica, y el resplandor dorado se reflejó en su rostro, calentando y calmando su corazón y su alma. Finalmente, al cabo de un rato, los ojos de Uzumaki se dieron cuenta y sacudió un poco la cabeza, sorprendido al comprobar que el dolor corporal había desaparecido abruptamente en aquel lugar. Sí, es increíble que la reliquia de Buda me eligiera a mí. Sentía que mi naturaleza no era para nada adecuada para cultivar el budismo. Aunque, puede que no sea necesariamente por eso. De todos modos, ahora necesito averiguar qué hace esta estatua aquí. Tal vez pueda obtener algún beneficio de ella. Las comisuras de sus labios se levantaron involuntariamente al pensar en ello, haciéndole desear saber qué pasaría a continuación. Naruto dio un paso y se acercó a la estatua. Caminaba lentamente, sin embargo, el paso era muy rápido. Aún así, por mucho que caminara, la estatua seguía estando tan lejos como cuando entró por primera vez en el mar de la conciencia. Pensando en ello, Uzumaki se detuvo. Sus cejas se juntaron sobre el puente de su nariz y un leve ceño apareció en su rostro, creando una disonancia en una atmósfera como aquella. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y su interés por la estatua aumentó. Bueno, supongo que no es tan sencillo como pensaba. Volvió a mirar la estatua. Bien, ya que no quieres que me acerque a ti, entonces tendrás que acercarte tú a mí. Este era su propio mar de conciencia, y aunque se daba cuenta de que no podía hacer mucho aquí, aún así este lugar iba a ayudarle a hacerlo. Concentrando sus pensamientos en la estatua, reflexionó durante un rato sobre lo que debía hacer. Sin embargo, fue en ese momento cuando la estatua, hasta entonces inmóvil, abrió lentamente sus párpados. Sus ojos se abrieron, liberando una luz celestial llena del aura de un Buda que se dirigió directamente hacia Uzumaki, aún cavilando sobre algo. La luz llenó su ser, los ojos cerrados de Naruto se abrieron abruptamente. Los ojos le escocían, haciendo que los cerrara con fuerza y se cubriera la cara con la mano.
Sin embargo, en contra de sus deseos, la luz pareció atravesar sus palmas. Se centró en los ojos de Uzumaki, pareciendo fluir hacia ellos. Le escocían mucho, hacía tiempo que se habían puesto rojos. Las lágrimas aparecían involuntariamente de sus ojos. Intentó frotárselos con las manos, con la esperanza de aliviar un poco el escozor, pero la luz no hizo más que intensificarse. Los ojos de Buda solo se abrían más y la luz se intensificaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, Uzumaki no pudo soportar más el dolor. Se estaba volviendo insoportable. Cayó al suelo, rodando sobre él, y gritos y alaridos resonaron en su subconsciente. El lugar se llenó de una atmósfera aún más extraña y espeluznante. Los ojos de Naruto no podían más. Ardían y apuñalaban. Parecían hincharse, listos para explotar en cualquier momento. Un instante después, estallaron, provocando un terrible grito dentro del mar de la conciencia. En realidad, los ojos de Uzumaki también se habían convertido en papilla, goteando lentamente de sus cuencas oculares vacías. El cuerpo del antiguo dios no reaccionó en absoluto. No podía curar esas heridas. Era como si su capacidad de autorreparación hubiera desaparecido. Sin embargo, ese no era el caso. El cuerpo estaba bien, solo le faltaban los ojos. A medida que los gritos de agonía dentro del subconsciente se hacían más fuertes, la luz seguía acumulándose en las ya vacías cuencas de los ojos. Se acumulaba allí mientras los ojos de la estatua se abrían con más fuerza. Finalmente, después de mucho tiempo, la estatua abrió los párpados por completo. La luz estalló en un torrente increíblemente enorme. Vertía y vertía como dos ríos que se habían convertido en dragones y flotaban en el cielo. Estos ríos buscaron su objetivo y se dirigieron hacia él muy rápidamente, vertiéndose en las cuencas vacías de los ojos de Naruto. El dolor era aterrador, Uzumaki no podía entender lo que estaba sintiendo. No era solo su cuerpo el que dolía en ese momento, su alma también sufría una terrible agonía. Era como si te cortaran una parte del cuerpo y en su lugar te cosieran otra, solo que le estaba pasando a tu alma. Como era sabido, el alma constaba de 10 aspectos que se dividían en un hipo. En este momento, podría decirse que algunos aspectos de Uzumaki habían sido gravemente heridos junto con sus ojos, y un alma destruida también podría conducir a la destrucción de la mente. Una persona así podría volverse loca, despojada de parte de su alma, pero a pesar de eso, los aspectos heridos se llenaron de luz, llenando el alma de Naruto con algo nuevo. Sorprendentemente, el alma no rechazó la luz en absoluto y todo pareció curarse de forma natural. Las cuencas vacías de los ojos también se estaban llenando de luz, y esta a su vez se hacía cada vez más densa. Hacía tiempo que los propios ojos de Uzumaki se habían drenado por completo de su cuerpo, como si la luz los hubiera rechazado, y en su lugar las cuencas oculares se estaban llenando con la luz de los ojos de la estatua, formando lentamente nuevos ojos. Este proceso fue bastante largo, aunque en la realidad todo sucedía rápidamente, pero en el mar de la conciencia, el tiempo fluía de forma muy diferente. En algún momento, Uzumaki incluso empezó a acostumbrarse al dolor, sus gritos y gemidos remitieron un poco. Hacía tiempo que sus ojos habían recuperado su forma original. La oquedad anterior ya no estaba allí y si uno tocaba sus párpados cerrados, podía sentir fácilmente los nuevos ojos. En ese momento, la luz había desaparecido por completo de los ojos de la estatua y las últimas gotas de ella se vertieron en los ojos de Naruto. En el mismo instante en que la luz desapareció, la cabeza de Naruto traqueteó, era como si hubiera sido golpeada fuertemente por algo. Sin embargo, al mismo tiempo se llenó de más información. Al instante se dio cuenta de lo que era, y se sorprendió al ver que sus ojos y su cuerpo hormigueante ya habían vuelto completamente a la normalidad. Se levantó y permaneció un rato con los ojos cerrados. Los dolores fantasmas aún persistían en su cabeza, pero una mente fuerte y el tiempo habían hecho su trabajo. Cuando recobró el sentido, abrió los párpados con cuidado. Eran unos ojos diferentes de los azules del pasado. El iris se había vuelto dorado y el color parecía soleado. Daba la sensación de que estos ojos desprendían un brillo que hacía fácil perderse en ellos. Su iris estaba lleno de hilos dorados que descendían hacia el centro y fluían hacia la oscuridad. La visión era muy hermosa. La gente corriente podía olvidarse de todo con solo mirarlos. El propio Uzumaki miró a su alrededor con asombro. Su vista era muy buena antes, sin embargo, cuando cultivó y se convirtió en un dios antiguo, sus ojos se volvieron docenas de veces mejores. Podía ver mucho más lejos y con mayor claridad. Ahora, su vista se había vuelto aún mejor y además de eso, no era una vista ordinaria, eran los ojos de la verdad del Dharma. Ojos que podían ver a través del velo del mundo. El espectro de visión de Uzumaki había cambiado tanto que, en cuanto abrió los ojos, sintió la cabeza un poco mareada. Los colores a su alrededor eran tan variados y vibrantes que no podía distinguir lo que era, ni dónde estaba. Podía ver claramente los defectos de todo lo que le rodeaba, podía ver los defectos de todo, e incluso su propio mar de conciencia no estaba exento de defectos. Tal era el poder de los ojos de la verdad. Solo después de un tiempo se adaptó un poco a su nueva visión, sorprendido de encontrar información en su memoria que antes no estaba allí. Los ojos de la verdad eran solo una preparación para la verdadera herencia de la estatua. Esos ojos le permitieron ver la verdad oculta en ella. Como Naruto comprendió, este artefacto escondía el verdadero arte de Buda, y los ojos de la verdad eran lo que ayudaría al heredero que recibiera la aprobación del artefacto a aprender la técnica. Además, los ojos de la verdad eran una adquisición muy valiosa. No solo podían permitirle extraer y comprender la propia técnica de Buda, sino que también le permitían notar defectos en todo, ver a través de las ilusiones e incluso notar cambios sutiles en el mundo. Sin embargo, aunque no se trataba de una técnica de combate, Naruto estaba muy entusiasmado con ella. Hace un tiempo, habría tratado a esos ojos con un poco de desdén, pero ahora, al darse cuenta de lo útiles que eran, estaba dispuesto a someterse a otra sesión de tormento por su bien. Además, con la aparición de esos ojos, el temperamento de Uzumaki también había sufrido un fuerte cambio. Mientras que antes, sus ojos brillaban con poder y cierta arrogancia, ahora eran como algo inalcanzable. Los párpados entreabiertos y la mirada de los ojos dorados que destilaban resplandor eran como un dios observándolo todo con indiferencia. Era, en efecto, muy majestuosa e indiferente. La mirada de esos ojos parecía hacer que uno se inclinara. El propio Uzumaki no se dio cuenta de la mirada, sin embargo, claramente sentía lo contrario.
Sentía que algo tiraba de él y le llamaba, como si una parte de sí mismo estuviera esperando en alguna parte. Su mirada se desvió de nuevo hacia la estatua. Por la información que acababa de recibir, se dio cuenta de que aquellos ojos eran la clave de la técnica que contenía la estatua de Buda. A menos que la propia estatua te acepte como su maestro, nadie podrá conocer sus secretos. Solo recibiendo su aceptación y los ojos de la verdad podrás obtener la técnica oculta en su interior. En cuanto volvió a mirar la estatua, pudo ver claramente 9 orbes en su interior. Cada esfera era como un universo separado. Dentro de estos universos había incontables estrellas, galaxias, sistemas. Giraban sobre sus árbitros. Las estrellas explotaban, los planetas morían y el mundo seguía dando a luz a otros nuevos. Era muy hipnotizante. Naruto parpadeó sorprendido cuando al momento siguiente todos los orbes se evaporaron. En su lugar, se había formado una cavidad en el interior de la estatua, dentro de la cual estaba la frase, cuestiónalo todo, encuentra tu propio camino. Las palabras parecían ordinarias, pero de ellas emanaba una aura muy profunda y pesada. Era tan fuerte que el espacio alrededor de la estatua parecía fundirse con ella, convirtiéndose en el propio mundo de la estatua. Uzumaki se dio cuenta vagamente de que si intentaba profundizar en aquellas palabras o integrarse en ellas por la fuerza, lo más probable es que acabara muriendo. Incluso su cuerpo de dios antiguo estaba sintiendo la presión de esas palabras. Naruto entrecerró un poco los ojos, sus ojos dorados centellearon y se mostró aún más sorprendido. Aunque la frase no tenía mucho sentido, el significado parecía no estar en ellas, sino en lo que se ocultaba tras ellas. ¿Qué era eso de hace un momento? Uzumaki pensó sorprendido que más le valía no acercarse ni intentar coger nada ahora mismo, porque si no, no sabía ni lo que le podía pasar. Las lecciones del pasado eran realmente suficientes para él, ya se había visto en situaciones así 2 veces por culpa de esa estatua. Naruto volvió a cerrar los ojos y, tras unos instantes, los abrió ya en su cuerpo real. El olor a sangre reverberaba en el aire, y había algo líquido y cálido en su rostro. Estaba mezclado con algo no muy agradable al tacto. Levantando la mano, Uzumaki se la sacudió de la cara. Para su sorpresa, tenía sangre en las manos y restos de ojos reventados. La sensación de irrealidad le aturdió por un momento, pero se recompuso rápidamente y alcanzó el otro lado. Eran realmente sus ojos. Entonces, si eran sus ojos, ¿qué estaba mirando ahora? Los recuerdos de lo que había sucedido en el mar de la conciencia acudieron rápidamente a su mente. Naruto se sorprendió aún más. Pensé que esos ojos solo podían existir en mi mar de conciencia, sorprendentemente también aparecieron aquí. Frunció el ceño, recordando el dolor por el que había pasado. Naruto miró a su alrededor, pero para su sorpresa descubrió que su visión era normal, no había sensación de pesadez en su cabeza, no sentía ninguna diferencia. Naruto frunció un poco el ceño y se preguntó, comillas, ¿será que estos ojos realmente no tienen poder en la realidad y solo pueden funcionar en el mar de la conciencia? Reflexionó sobre esto durante un rato, sin embargo, finalmente abandonó la idea. Ahora mismo, lo más importante era recuperarse. Había sufrido demasiado dentro del mar de la conciencia. Aunque todo lo que ocurría era irreal, el dolor era lo más real. Lo sintió vívidamente e incluso ahora, solo de recordarlo, podía sentir el sudor frío recorriéndole la espalda. Bueno, vale, hace tiempo que no practico, debería recuperarme un poco. Metiendo las piernas debajo de sí, Uzumaki se sentó en una postura de medio loto. Bajo los párpados y 3 palabras doradas brillaron ante él, tácticas del dios antiguo. Emanaban una formidable aura y ferocidad, el ki a su alrededor comenzó a espesarse y reunirse. El aura del budismo en el templo era muy espesa y a Naruto le pareció que incluso una pequeña cantidad de ella estaba teniendo un serio efecto en él. La recuperación parecía ir incluso más rápido de lo normal. Con sorpresa, Uzumaki descubrió que el ki budista no solo no lo rechazaba, sino que se fundía voluntariamente con él. Vagamente descubrió que tenía algo que ver con sus ojos de la verdad del Dharma. A medida que el ki budista se reunía, parte de él era transformado por las tácticas del dios antiguo, pero la mayor parte se reunía en sus ojos como para mejorarlos. Naruto instantáneamente tuvo una corazonada. Tal vez estos ojos puedan ser utilizados no solo en el mar de la conciencia sino también en la realidad, pero necesitan ser entrenados y mejorados para ello. Después de sentarse en silencio durante un rato, lo pensó mejor, y finalmente se limitó a guardar la táctica del dios antiguo. Naruto se sentó allí, tratando de recordar la sensación del poder de sus ojos. Si necesito una aura budista para cultivar estos ojos, entonces debería intentar fusionarme con ella sin la ayuda de las técnicas de los dioses antiguos. En el instante siguiente, Naruto se separó rápidamente. Rojo, todo moteado de grietas y rodeado de una aura poderosa uno, y liso, lleno de calma y tranquilidad, el otro. Los dos Narutos se sentaron uno frente al otro mientras el dios antiguo asentía y en el siguiente segundo caía bajo la tierra, fundiéndose con ella y desapareciendo en sus profundidades. Técnica de cultivo del clan Danseng. Los 15 días transcurridos desde que Naruto despertó del coma pasaron volando. Durante ese tiempo se había dado cuenta de algunas cosas sobre sus nuevos ojos. El primer hecho era que sus ojos habían cambiado a un color dorado, algo similar al color de los ojos de Uzen. El segundo hecho era que la suposición de Naruto de que podían ser cultivados era correcta. Después de ordenar toda la información que había recibido, Naruto se dio cuenta de que estos ojos de la verdad del Dharma eran una habilidad de cultivo de los monjes adivinos. Eran monjes que vivían entre la gente y a menudo ayudaban a esa gente a evitar la adversidad y la desgracia a través de la adivinación y otros métodos, así era como estos monjes se cultivaban a sí mismos. Además, la propia habilidad procedía del reino de Buda, lo que era algo especial en sí mismo. El Dharma de los ojos de la verdad estaba dividido en 6 niveles y dividido en 3 grandes reinos, 2 niveles en cada reino. La división de los reinos estaba relacionada con la obtención de comprensión y las oportunidades que proporcionaban los ojos. Los 2 niveles inferiores tenían que ver con la capacidad del cuerpo para aceptar esos ojos. A grandes rasgos, mientras el cuerpo fuera lo suficientemente fuerte como para permitirlo, los ojos podían obtenerse con violencia. Los 2 niveles intermedios tenían que ver con la conciencia y los propios talentos del portador. Tenía que ver con la comprensión de los ojos y sus
sus habilidades. Mientras que los dos niveles inferiores podían apoyarse en el poder del cuerpo, los dos niveles intermedios estaban totalmente relacionados con la propia comprensión del portador de los ojos y la posibilidad de perspicacia. Los dos niveles superiores estaban relacionados con el karma. En esencia, no estaban relacionados con la persona que cultivaba los ojos de la verdad del Dharma. Los dos niveles finales eran una especie de aprobación de la persona que transmitía estos ojos al heredero. Cuando se completaba la transmisión, el receptor aún podía alcanzar el reino final. De lo contrario, era imposible alcanzar plenamente la técnica máxima. El karma era la base del último reino. Sin karma, incluso después de recibir los ojos y tener su comprensión, nadie sería capaz de obtener todo su poder. Cada uno de los tres pares de niveles se combinaban en un reino. El reino inferior era el reino del nacimiento del sentido. Tenía en su interior los dos primeros niveles, el nivel de adquisición y el nivel de purificación. El reino intermedio era el reino del alma del sueño. Incluía el nivel de iluminación y el nivel de conciencia. El reino superior era el reino de la verdad absoluta, y se dividía en el nivel del karma y el nivel de la verdad del Dharma. Así, cultivando esos ojos, Naruto se dio cuenta rápidamente de todo su poder. Además, también se dio cuenta de que cada reino mejoraba sus características. Por ejemplo, al cultivar los dos primeros niveles relacionados con el cuerpo, Naruto mejoraba directamente también su memoria, reacción, velocidad de pensamiento, sentidos y además, en el segundo nivel, podía obtener la habilidad de ver a través de casi cualquier ilusión, ya fueran las ilusiones de los practicantes de las etapas de cultivo inferiores, o las superiores. En el reino medio, la mejora iba a favor de la comprensión, mejoraban el talento innato e incluso daban algunas percepciones. Estos ojos ayudaban a mejorar la capacidad de calcular absolutamente todo. Además, había incluso algunos monjes que, tras recibir una visión en el reino medio, creaban o comprendían algunas técnicas de adivinación. Además, en el cuarto nivel, adquirió la capacidad de ver los defectos de absolutamente todo, ya fueran los cielos, la tierra o incluso los dioses, demonios e inmortales. Todo en este mundo tenía defectos y al tener el cuarto nivel de estos ojos, Naruto podía darse el lujo de verlos, sin importar quién estuviera frente a él. Naturalmente, sin contar a aquellos practicantes que ya habían superado el segundo escalón. En el tercer reino, Naruto podía tocar vagamente el Dao del Karma, ya que los dos últimos niveles se basaban en ese concepto. En el sexto nivel, Naruto podía ver no solo el Dao del Karma, sino incluso ser capaz de notar otros Dao en el mundo, desde el Dao físico, como el fuego, la madera, el agua y demás, hasta el Dao ilusorio y efímero, como el Dao de matar, el Dao del miedo, el Dao de la verdad y la mentira, la vida y la muerte, el Dao de la luz y el vacío. Eran Dao ilusorios. Era mucho más difícil cultivarlos que los físicos, ya que se basaban en la comprensión más que en la búsqueda de un recurso. Mientras que el Dao del fuego o del agua podía comprenderse simplemente encontrando la fuente espiritual del elemento y absorbiéndola, estudiando y experimentando. El Dao ilusorio estaba totalmente relacionado con la propia comprensión del camino y los momentos vividos por el propio cultivador. Por ejemplo, habiendo vivido una vida de matanza, un cultivador podía darse cuenta del Dao de la matanza, infligiendo miedo y terror sin fin, podía comprender el Dao del miedo. Pasando su vida entre mortales y observándola directamente, podía darse cuenta del Dao de la vida y la muerte. Esto era mucho más difícil que intentar comprender el Dao físico. Sin embargo, con los ojos del Dharma de la verdad, Naruto podía ver los hilos de estos Dao, aunque de forma muy vaga y distante. Aún así, un poco era mejor que nada, así que incluso una pequeña percepción era un gran paso hacia la comprensión de un nuevo Dao para cualquier inmortal. Durante estos 15 días, Naruto comenzó el cultivo de sus ojos. Cultivarlos era bastante fácil porque mientras hubiera ki y aura de Buda, los ojos podían purificarse muy rápidamente, ya que Naruto estaba en un lugar sagrado donde vivía una persona que casi había alcanzado el Tathagata, el aura de Buda y la cantidad de su ki en ese lugar, era inmensamente enorme. Los ojos podían absorberlo locamente y podían purificarse rápidamente hasta el primer nivel. En 15 días Naruto había avanzado hasta el nivel de adquisición muy rápidamente. Esto se debía principalmente a dos razones. La primera era que el monasterio de Ciruela estaba literalmente rebosante de ki de Buda, lo que facilitaba el cultivo. La segunda razón era aún más simple. La primera etapa del ojo no requería una cantidad particularmente grande. Aunque aún tomaba 15 días avanzar a la primera etapa, para los inmortales y Budas no era más que un instante. Aún así, Naruto era claramente consciente de que, para avanzar a la siguiente etapa, necesitaría mucho más ki y tiempo, ya que cada nivel aumentaba en cantidad muchas veces. Además, Uzen también le entregó a Naruto todo lo que había traído consigo del reino budista. Naruto comprendió para qué servía todo aquello y, naturalmente, quiso ayudar a Uzen. Como el abad no podía atarse más al karma, Naruto tomó la iniciativa e, invocando a Xiaoji, comenzó a transmitirle todos los conocimientos del legado. Uzen también le dijo que su hermano menor era un genio muy poco común. En los mundos de cultivo, el nacimiento de un niño que tuviera el corazón de un Buda y el espíritu de un Bodhisattva era muy raro. El corazón de Buda y el espíritu de Bodhisattva eran un físico y un alma muy raros asociados con el budismo. Cuando nacía un niño así, las leyes del mundo no podían resistirse a las reacciones naturales de gracia que emanaban de un niño así. Hubo varios sucesos extraños en el mundo, por ejemplo, la noche en que nació Xiaoji, el aire estaba perfumado con incienso y se oían innumerables voces de monjes que entonaban oraciones y sutras. Además, esa noche se produjo otro gran cambio. Los primeros puntos podían ser acompañados por genios ordinarios, pero cuando nació alguien que tenía el corazón de un Buda y el espíritu de un Bodhisattva, florecieron lotos en 100.000 millas a la redonda, emitiendo una suave luz dorada. Estos lotos iluminaron todo alrededor hasta que el niño finalmente nació, después de lo cual se dispersaron naturalmente en partículas de luz. Además, en su aldea sonaba una campana que sumía a la gente en un sueño ligero, que pasaba en unos instantes, pero que calmaba las almas y curaba las enfermedades. Aunque todos estos incidentes fueron bendecidos, había una falta de conocimiento en este mundo, por lo que la gente pensó que la madre y el niño eran demonios, lo que provocó más sucesos con su familia. El cultivo de Buda era muy diferente del cultivo de los inmortales. Mientras que los inmortales podían absorber directamente el ki del cielo y de la tierra, los monjes solo cultivaban el ki de la gracia que provenía de las buenas acciones realizadas. Aunque pudiera parecer que los inmortales tenían más opciones y caminos, esto no era del todo cierto. Los inmortales solo podían cultivar cuando el mundo tenía el ki del cielo y de la tierra, pero los monjes budistas podían crear ellos mismos el ki de la gracia. Si el mundo tenía una base espiritual escasa, la gente no podía
cultivarse, entonces los inmortales no aparecían en absoluto. Sin embargo, los monjes, incluso en tales mundos, podían seguir su propio camino. Si los inmortales podían nacer en mundos con más ki del cielo y la tierra, entonces los monjes budistas aparecían en todas partes. Sin embargo, su velocidad de cultivo difería. Los inmortales progresaban rápidamente, pero los budas nacían lentamente. Además, los inmortales iban en contra de los cielos, pero los budas tenían una conexión con los cielos. Si los inmortales elevaban su cultivo, sus vidas aumentaban. Sin embargo, comparado con el aumento de vida de los budas, era mucho menor. Por ejemplo, pasando de la etapa de condensación ki a la etapa de establecimiento de la fundación, un cultivador ordinario podía aumentar su vida hasta en 200 años. Sin embargo, un monje que cultivaba el budismo y pasaba la etapa de cultivo menor podía aumentar su vida en 1000 años. Esta era una cifra enorme, incluso para los inmortales de la primera etapa. La esencia del cultivo de Buda era reunir ki de gracia. Sin embargo, Xiaoji era un monje natural, se convertiría en Buda por sí mismo. Su cultivo era ligeramente diferente al cultivo ordinario. Los pergaminos transmitidos por Uzen describían todo con gran detalle, por lo que la transmisión y explicación al joven novicio fue muy sencilla. Además, como el muchacho tenía su propio físico y espíritu especiales, su capacidad para comprender el budismo era inusualmente alta, por lo que lo comprendió todo muy rápidamente. Su cultivo era el de un Buda recogiendo lotos de karma. Mientras que los monjes ordinarios simplemente recogían el ki de gracia que provenía de las buenas acciones, el Buda recolector de lotos de karma podía recoger el ki de gracia, mezclarlo con el karma y formar un pétalo de loto, que luego se convertía en parte de su cultivo. Los niveles de cultivo se dividían según el número de lotos recogidos. Por ejemplo, la primera etapa reunía 9 pétalos de loto, formando una flor y permitiendo avanzar al siguiente nivel. La segunda etapa recogía 9 lotos con 9 pétalos. La tercera era recoger 99 lotos con 9 pétalos. El número aumentaba cada vez, y la última etapa de la primera requería 999.999 lotos. Pasar a la segunda etapa tenía una base diferente, que tenía que ver con el autoconocimiento. Cada Buda era un Buda, aunque no eran el mismo Buda. La cuestión era que cada uno de los Budas había encontrado su propio camino búdico en lugar de seguir el de otro. La segunda etapa requería realizarse como Buda y encontrar el propio camino. La tercera etapa consistía en renunciar al sufrimiento, los deseos, las pasiones y el karma. Solo cortando con todo ello se podía pasar a la cuarta etapa. Aunque el tercer paso no parecía gran cosa, era comparable al cuarto paso de un inmortal. En esencia, era una transición a la etapa de una deidad capaz de cambiar la realidad con solo un pensamiento. Incluso en la segunda etapa, uno podía crear sus propios mundos, pero en la tercera, se volvía tan fácil como inspirar y expirar. Además de todo esto, Naruto también comenzó a enseñarle a Xiaoji las limitaciones. Aunque entenderlas era mucho más difícil para el chico que su propio cultivo, sin embargo, lo disfrutaba mucho. Naruto también decidió transferir todo el conocimiento de la cinta de Jade, de los recuerdos de Bang Lin, a su propio Jade. Habiendo impreso toda la información allí, decidió transmitirla solo cuando quisiera dejar el templo, y hasta entonces era mejor enseñarle directamente al chico él mismo. Además de enseñar y transmitir el legado, Naruto decidió continuar su cultivo. Uzen había creado una oportunidad especial para él la última vez. Esa extraña habitación del sótano, que además tenía varios niveles, fue una gran ayuda y estímulo para su avance. Un monje había mencionado una vez que en su interior se reunía el ki espiritual de todas las venas de dragón de este planeta, aunque muchas de ellas estaban drenadas y algunas rotas, pero su maestro las había recogido en aquel lugar para restaurarlas, haciendo que la concentración de energía en ellas fuera realmente muy grande. Y cuanto más bajo era el nivel, más energía espiritual había. El ki en su interior era aterradoramente denso para un simple practicante en la etapa de condensación de ki. Sin embargo, dado que el clon del Uzumaki había sido creado con la sangre del dios antiguo, la fuerza y el poder de su cuerpo era cientos de veces superior al de un practicante normal. Naruto no podía saber exactamente cuán fuerte era su cuerpo, sin embargo, mientras estaba bajo la presión de la estatua de Buda la última vez, había sentido claramente su límite, y también sintió vagamente que su cuerpo parecía estar mejorando por la influencia externa y la presión. Ansioso por comprender este fenómeno, Naruto decidió comenzar su cultivo cerrado. Maestro. Cruzando suavemente el umbral y saliendo al patio trasero, Naruto llamó a su maestro. Uzen estaba sentado en una mesa de bambú en ese momento, bebiendo té tranquilamente y disfrutando del frío de la tarde de otoño. Su mirada estaba fija en el bosque de bambú detrás del templo y parecía estar sumido en sus pensamientos. La llamada del discípulo interrumpió los pensamientos del abad, que levantó la taza y bebió otro sorbo tranquilamente antes de volver la mirada hacia su discípulo. Ven, Sion-bei, siéntate. Naruto sonrió, se acercó al abad y se sentó a su lado. Ocurre algo. El monje miró a su discípulo y luego se volvió hacia el bosque de bambú. Maestro, quiero seguir cultivando. La expresión seria en el rostro de Uzumaki mostraba su actitud de fuerte voluntad, y el monje, después de pensar un poco, sonrió y contestó. Bueno, este monje mendigo sabía que vendrías pronto a por él, sin embargo, ¿recuerdas que dentro es muy peligroso? Naruto no se lo pensó ni un momento antes de responder. Conozco los límites de mi cuerpo, maestro, quiero continuar. El monje guardó silencio unos instantes antes de sonreír con toda naturalidad. Ya que te has decidido, entonces ven conmigo, mi querido discípulo. El abad dejó la copa a un lado y, levantándose, se dirigió hacia su habitación. Naruto siguió rápidamente al monje, sin dudar lo más mínimo de él. Cuando llegaron a la habitación de Uzen, Naruto preguntó con interés. Maestro, ¿por qué estamos aquí? Creía que me ibas a llevar a la habitación subterránea. El monje no contestó nada, abrió la puerta y entró tranquilamente. Mientras Uzumaki le seguía, la puerta se cerró sola, separando el espacio de la habitación del resto del mundo y sellando la energía que salía de ella. El monje se dio la vuelta y miró seriamente a su discípulo. Érase una vez, este monje mendigo había viajado a un mundo muy extraño. Uzen se sentó en la estera, hizo un gesto a su discípulo para que hiciera lo mismo y, mientras tanto, continuó. Allí no había inmortales, aunque la energía espiritual era muy espesa, parecía que las leyes de aquel mundo impedían a la gente cultivarlas. Sin embargo, al pasar por ese mundo, descubrí las ruinas del clan Dansen. Pasé bastante tiempo en aquel lugar y descubrí que la muerte de aquel clan no había sido accidental. A mi juicio, este clan había sido castigado por el Dao celestial, lo que provocó su completa destrucción y la propagación de un ki vicioso. En ese momento, mi misión era librar y salvar al mundo de este ki, y encontré algunas pistas durante mi misión.
nucleación. Este clan cultivaba la técnica de nucleación, lo que provocó el resentimiento de los cielos y la tierra. Para ser precisos, eran muy ingeniosos. El mundo no les permitía cultivar, cerrándoles el paso a las leyes naturales. Sin embargo, el clan Dansen consiguió crear una técnica que engendraba paz dentro de sus cuerpos. Usaron sus propios mundos para cultivar y avanzar más. Muy ingenioso. Yo también descubrí esta plataforma en aquel lugar, creo que fue la que acabó con el clan Dansen. El monje agitó la palma de la mano y sacó de la nada una pequeña plataforma negra. La plataforma tenía 3 hileras de anillos en expansión, cada uno de los cuales aumentaba y rodeaba al anterior. Los anillos de la plataforma estaban cubiertos de extraños símbolos que Uzumaki no entendía. La mayoría de estos símbolos ardían en rojo, mientras que los más pequeños permanecían incoloros. El centro de la plataforma tenía una extraña muesca con una pequeña bola incrustada. Dentro de esta bola, algo parecía estar cambiando y retorciéndose constantemente, sin embargo, lo que era imposible de averiguar. Aunque ese clan fue destruido, aparentemente casi pudieron terminar lo que querían. Esta plataforma no fue destruida por el Dao Celestial, y creo que su fuerza está mucho más allá de mi comprensión. Además, he descubierto que en su interior hay una técnica de cultivo del clan Dansen. Los practicantes ordinarios no pueden cultivarla debido a la debilidad de sus cuerpos, pero con tu físico, creo que tú sí puedes. Ese monje mendigo quería dártela antes de irse, pero no esperaba que alcanzaras este nivel tan pronto. En cualquier caso, debe de haber sido un regalo para ti de tu maestro, así que antes de alcanzar la siguiente etapa, intenta estudiar lo que hay dentro. Si lo consigues, te harás mucho más fuerte, pero aunque no sea así, usar este artefacto como escudo también es muy bueno. Su durabilidad es muy alta e incluso el Dao Celestial no podría destruirlo. Pero también quiero advertirte, no sé cómo funciona este artefacto y puedo sentir una gran cantidad de resentimiento y rabia en él. Y aunque la ira está dirigida a los cielos y al Dao Celestial, aún así debes tener mucho cuidado. Llevo muchos años intentando purificar este resentimiento y, sin embargo, se ha arraigado demasiado, como si se hubiera convertido en parte de la propia plataforma. Es muy misterioso, y no puedo entenderlo todo sobre este artefacto. Naruto miró sorprendido a Uzen y parpadeó un par de veces. Un regalo de un maestro no era algo ordinario, pero a Naruto le preocupaba más el hecho de que ni siquiera el propio Uzen supiera qué tipo de tecnología había dentro. Si él no lo entendía, sería extraño que el propio Naruto fuera capaz de descifrarlo. Frunció el ceño un rato, pero agradecido extendió las manos y aceptó el regalo. Gracias, maestro. Ni lo menciones. Ahora mismo debes hacer tu cultivo, este monje mendigo se convertirá en tu protector del Dharma. El concepto de un protector del Dharma no solo era común entre los monjes, sino también entre los inmortales. Significaba que el protector del Dharma se ocuparía de todo durante la transición de su pupilo. Esto era necesario principalmente porque durante la transición a otra etapa, los inmortales se encontraban en su estado más vulnerable. Si se distraían en ese momento, podían originar demonios en su interior y esos demonios afectarían al estado de sus mentes, provocándoles una muerte irreversible. Estas personas se volvían locas y era casi imposible salvarlas a menos que las salvara un practicante en una etapa superior, suprimiendo por la fuerza los demonios que llevaban dentro y devolviéndoles la paz mental. Sin embargo, encontrar a un practicante dispuesto a ayudar era casi irreal para los cultivadores de nivel bajo. Por eso existían los protectores del Dharma, dispuestos a evitar que se produjeran tales situaciones. Naruto bajó la cabeza en una reverencia y dio las gracias al abad. Gracias, maestro. Este estudiante hará lo que sea para avanzar a la siguiente etapa. El monje solo hizo un gesto con la mano, instándole a que dejara de agradecer. Esconde el artefacto, exuda demasiado odio e ira hacia los cielos. Tuve que aislarnos del mundo para no atraer la atención de los cielos. También hay una defensa dentro de la sala de cultivo, así que puedes empezar a estudiarlo allí. Naruto asintió y trató de esconder la plataforma en el sello, pero este no pudo acomodarlo en absoluto. Parecía que el artefacto estaba más allá del poder de esta técnica. Uzumaki estaba algo sorprendido por esto. Después de juguetear un rato, seguía sin encontrar la forma de ocultarlo y, con cierta desgana, se lo pidió a Uzen. Maestro, no puedo esconderlo, ¿puede ayudarme? El monje al ver que Naruto intentaba varias veces sellar el artefacto sonrió y asintió al hombre. Abrió la palma de su mano y una extraña flor se materializó en ella. Parecía algo así como un loto, pero sus hojas eran más finas y había más de ellas. Una pequeña chispa ardía en el centro del loto y otras más pequeñas danzaban a su alrededor. El monje apretó la palma de la mano y aplastó la flor, convirtiéndola en polvo. El polvo de la flor voló y quedó suspendido en el aire. Uzen, sin detenerse, continuó. Juntó varios mudras y luego juntó las palmas de las manos en un gesto budista mientras seguía recitando extraños conjuros. Mientras recitaba los conjuros, el polvo se transformó inmediatamente en energía espiritual, formando una mancha de energía multicolor. Se juntó en una bola y quedó suspendida frente al monje, que la agitó hacia su discípulo. La bola de energía espiritual voló hacia Uzumaki y aterrizó suavemente en su mano, justo sobre el sello. La energía tardó literalmente un segundo en fluir hacia el sello y cambiar un poco su aspecto. Antes, el sello era como un tatuaje negro, pero ahora tenía varias líneas de colores, era como si el antiguo sello hubiera sido aumentado cubriéndolo con rayos multicolores. El monje asintió a Uzumaki. Inténtalo de nuevo. Naruto no se molestó en contestar y con un movimiento de cabeza, intentó sellar el artefacto. Para su sorpresa, esta vez desapareció silenciosamente con un estallido. Bou, maestro, realmente eres increíble. Naruto no pudo evitar maravillarse. El monje solo negó con la cabeza en respuesta. Eso no es nada. Ahora vete. Puedes empezar tu entrenamiento. Primer fallo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. En una habitación llena de una enorme cantidad de energía espiritual que estaba ansiosa por aplastarte si te distraías aunque fuera un segundo, Naruto estaba sentado cultivando en silencio. Sus ojos cerrados y su respiración uniforme eran muy rítmicos. La energía espiritual bullía en la habitación, atacando y retrocediendo. El cuerpo de Uzumaki estaba bajo presión por todos lados y parecía que estaba a punto de destrozar al chico. Sin embargo, contra todo pronóstico, Naruto continuó su entrenamiento. Su respiración iba acompañada de un ritmo especial que al principio era imposible de entender. La energía espiritual que golpeaba su cuerpo perdía un poco de su poder cada vez,
desapareciendo en las profundidades del cuerpo de Uzumaki, pero volvía a regenerarse y continuaba su lucha. Naruto la absorbía lentamente mientras continuaba su entrenamiento. Llevaba ya mucho tiempo en la 10ª etapa de condensación de ki y este lugar era lo que el abad había creado para él, para su entrenamiento personal y para abrirse paso hasta la etapa de conexión a tierra. La respiración tranquila resonaba en la habitación y su cuerpo seguía absorbiendo energía. El tiempo se acercaba, un día, un segundo, un tercero. Ya había pasado un mes, pero Uzumaki aún no había progresado al siguiente nivel. En un instante, su ritmo respiratorio cambió ligeramente y Uzumaki abrió lentamente los ojos. Aunque su cuerpo estaba sometido a mucha presión, su entrenamiento no había sido en vano. Cada segundo pasado en este lugar estaba templando tanto su espíritu como su cuerpo. De hecho, esta presión estaba alimentando su cuerpo más que el cultivo en ese momento. Aunque el propio Uzumaki se dio cuenta de que parte de la energía espiritual se estaba fusionando con su cuerpo en lugar de pasar a la zona dantiana, no podía hacer nada al respecto. Su control sobre el ki era todavía demasiado débil, y su comprensión de la energía era limitada. Aún así, no podía decirse que este entrenamiento fuera inútil. Naruto se dio cuenta de que su cuerpo físico había mejorado mucho. Mientras que antes solo se fortalecía con la sangre del dios antiguo, ahora la presión de la sala estimulaba esa sangre y mejoraba su cuerpo, haciéndolo más fuerte a cada segundo que pasaba. En este momento, la presión de la sala era mucho más aceptable para él. Aunque no había alcanzado el nivel para percibir esta presión de la misma forma que fuera de esta habitación, pero ahora podía hacer otras cosas que no fueran cultivar sin miedo a ser aplastado en cualquier momento. Jajaja. Uzumaki exhaló una energía espiritual blanca que parecía niebla. Luego cogió su pincel y tras pensar unos segundos, dobló el sello. Al instante siguiente, la plataforma Dansen apareció en su mano, con un estallido. Naruto había decidido llamarla así porque una vez había sido creada y pertenecía a este clan. Llamarla simplemente plataforma no era algo que él quisiera hacer. La plataforma apareció en su mano, era un disco circular que parecía estar hecho de 3 anillos. Los anillos estaban cubiertos de extraños símbolos, la mayoría de los cuales ardían en un rojo brillante. Solo una pequeña parte de estos símbolos permanecía transparente, creando algún tipo de contraste, haciendo que uno quisiera iluminar los símbolos restantes. En el centro de la plataforma había un pequeño cristal redondo. Era de color negro, pero parecía que la negrura del interior de la piedra se retorcía. Era como humo negro intentando escapar de una trampa de cristal. Después de pensar un momento, Naruto exhaló e inyectó una pequeña cantidad de su ki en la plataforma. El ki fluyó a través del artefacto de una manera especial. Fluyó desde el anillo exterior, llenando primero todos los símbolos, antes de pasar al siguiente anillo hasta llegar a la piedra central. En cuanto la energía espiritual golpeó la piedra, una aterradora intención asesina y de odio se apoderó de Uzumaki. El sudor brotó instantáneamente de su frente y sus manos temblaron y se humedecieron. La conmoción y el horror se apoderaron de él, haciéndole soltar el artefacto. Sus manos seguían temblando y su mirada estaba llena de terror. Naruto pudo notar que en ese momento realmente sintió miedo ante ese nivel de maldad que emanaba del artefacto. Estaba seguro de que si no fuera por su cultivo, habría muerto en ese momento. Naruto recordó de repente a Uzen diciendo que había purgado parte del odio del artefacto y que el resto era como si se hubiera fusionado con él. Volvió a sentir el miedo del artefacto. Si hubiera intentado mirarlo antes de que el profesor purgara parte de la ira de esta plataforma, me da miedo imaginar lo que me habría pasado. Tras sentarse un rato y recuperar la compostura, volvió a agacharse y recogió el artefacto. El maestro me aconsejó que mirara la técnica del artefacto, creo que al menos debería intentarlo. Al menos este intento de asesinato no está dirigido a mí, de lo contrario, ya habría muerto docenas de veces solo por intentar mirar esta plataforma. Si puedo entender la técnica que hay dentro, entonces podré hacerme más fuerte. Al mismo tiempo, en el oscuro espacio lleno de infinita nada, un joven que parecía tener unos 20 años frunció ligeramente el ceño. Su mirada se dirigió hacia arriba, como si mirara a través de la oscuridad. Se quedó mirando un rato, antes de bajar la cabeza y agitar la mano. La oscuridad, o negrura, a su alrededor comenzó a distorsionarse, cambiando las palabras en el firmamento formado por la misma oscuridad. Tras sus acciones, el joven volvió a cerrar los ojos y se fundió con la oscuridad que le rodeaba. Sentía como si él y esta oscuridad fueran una misma entidad. Naruto se quedó mirando el artefacto que tenía en la mano durante un rato y, tras inhalar y exhalar unas cuantas veces, dejó que el ki fluyera de nuevo por la plataforma. Cuando golpeó la piedra en el centro de la plataforma, la aterradora intención asesina se apoderó de él de nuevo, pero no pareció notar a Uzumaki en absoluto. Solo después de darse cuenta de este punto, Uzumaki se calmó un poco y bajó más su energía. Intentó encontrar la técnica de cultivo del clan Dansen, pero no importaba cuánto buscara, no podía encontrar ni la sombra de un indicio de la técnica. Su mirada se frunció ligeramente y sus cejas se juntaron. Comillas, ¿de verdad no hay ninguna técnica aquí? Al fin y al cabo, el maestro me dijo que aquí había una. Tal vez debería buscar más. Naruto estaba receloso de usar su débil conciencia divina. Solo podía usarla fusionándose con su verdadero cuerpo y obteniendo apoyo, pero el clon seguía siendo débil. Generalmente, se suponía que la conciencia divina no aparecía hasta la transición a la etapa de fundación, pero Naruto, que tenía algunas de las bendiciones de Van Glin, fue capaz de despertarla en el primer nivel de condensación ki. Aunque su conciencia divina era muy débil, ya podía llamarse un milagro. Aún así, conllevaba tanto aspectos positivos como negativos. La conciencia divina estaba directamente conectada al alma del inmortal. Si la conciencia divina era completamente destruida, el propio inmortal también moriría, por lo que era muy tonto usarla descuidadamente. Sin embargo, ahora en esta posición, Naruto decidió usar su conciencia divina para tratar de entender la técnica en la plataforma. Aún así, Naruto no era un tonto que, estando en una situación tan peligrosa, fuera primero a experimentar consigo mismo. Tenía que prepararse para todo tipo de escenarios posibles. Después de sentarse un rato, dobló las palmas de las manos en un par de gestos burlones y comenzó a crear ataduras. Aunque ahora no era un dios antiguo, su comprensión de las restricciones era común a sus mentes. Ambos eran la misma persona, así que si el cuerpo verdadero, siendo un dios antiguo, podía aprender los secretos de su clan, entonces el clon también podía aprenderlos. El dios antiguo Naruto podía hacer lo mismo. Si el clon podía aprender algo nuevo, también lo aprendería. Naruto continuó creando restricciones. Pasó el tiempo, día tras día. Las restricciones de estrellas de luz formaban diversas figuras y luego eran lanzadas en diferentes direcciones. Una por una, Uzumaki creó docenas, cientos y luego miles
miles de restricciones. Cuando no hubo suficiente espacio en la habitación, Naruto recogió algunas de las restricciones ya creadas y las combinó en una formación especial, muy compleja. Ninguna de las restricciones se resistió, se unieron silenciosamente y parecían capaces de romper cualquier ley. Había que tener en cuenta que las restricciones eran técnicas divinas que también iban contra los cielos. Tenían sus propios límites, alcanzados los cuales el dios antiguo causaría una perturbación celestial. Aunque las perturbaciones para todas las cosas eran diferentes, estas perturbaciones tenían como único objetivo destruir aquello que iba contra el cielo. Ya fuera una persona que pasaba a una nueva etapa, un artefacto que tenía un poder que iba contra los cielos, píldoras que aumentaban la esperanza de vida en miles de años, o hechizos que también podían tener un poder similar. Las restricciones tenían sus propias reglas y no podían utilizarse arbitrariamente. Aunque había un gran número de restricciones, era necesario crear una conexión entre ellas correctamente. Cada tipo de restricción era especial y enlazarlas era un proceso bastante complicado. Por ejemplo, un tipo de restricción tenía un límite de 9 restricciones en una formación pequeña que podía combinarse con otras. Las formaciones pequeñas también tenían que combinarse en formaciones medianas y todas ellas tenían que ser de tipos diferentes. Las formaciones medianas estaban unidas por 81 restricciones, o 9 formaciones pequeñas de 9 restricciones cada una. En el caso de las grandes formaciones, la combinación era aún más complicada, ya que estaba prohibida la repetición de formaciones pequeñas y medianas, de lo contrario, todo el hechizo se derrumbaría. Las formaciones grandes se creaban a partir de 9 formaciones medianas, que incluían 81 restricciones cada una. Ahora Naruto ya había combinado casi 9 grandes formaciones, cada una de las cuales incluía 9 grandes formaciones, casi había creado una defensa de limitación, un nivel aún más alto que la formación del alma. Crear una formación de 6561 restricciones, donde no había una sola que se repitiera, era de hecho increíblemente difícil. Su dificultad era incalculable. Solo una mentalidad especial y la comprensión de estas restricciones, así como la habilidad innata de los dioses antiguos, permitieron a Uzumaki crear tal cosa. De lo contrario, habría sido imposible crear esta formación incluso en la etapa de creación del núcleo. Finalmente, combinando la formación, Uzumaki tejió una barrera increíblemente fuerte a partir de ella. Mientras Naruto la creaba, ya había pasado una semana entera fuera de la habitación. Naruto estaba naturalmente muy cansado. La fatiga no era física, eran su espíritu y su mente los que estaban agotados en ese momento. Así que después de terminar la barrera, lo primero que Naruto hizo fue permitirse cubrirse los ojos y practicar su técnica de respiración. Ya que estaba en esta habitación subterránea, la energía espiritual era abundante, por lo que podía crear restricciones de forma segura durante mucho tiempo, utilizando la energía espiritual circundante como un impulso para su ki. En este momento, Naruto simplemente reunió suficiente para su cuerpo y luego continuó nutriéndolo. En este momento, la mente y el espíritu podían descansar naturalmente, ya que algo así era una forma estándar de reposición. Era similar al sueño para la gente común, así que tranquilamente continuó cultivando por un rato, tras lo cual abrió lentamente los ojos. Miró de nuevo a la barrera que había creado con las ataduras, y luego al artefacto, pero Naruto no se atrevía a ser tan imprudente. Aún así, la plataforma era demasiado misteriosa como para que Uzumaki se dejara llevar por la negligencia. Doblando el sello, Naruto creó un clon de sombra, luego inhaló y exhaló varias veces. Finalmente, se decidió. Aunque mi conciencia divina es demasiado débil y está solo en su infancia, sigue siendo conciencia divina. Usando una parte de ella, puedo intentar aprender la técnica de la plataforma, y si tengo éxito, podría ser capaz de obtener un gran beneficio. Entonces sus párpados volvieron a caer mientras la conciencia divina estallaba de su cuerpo. No era muy grande, pero tampoco muy pequeña. Naruto tanteó su conciencia divina durante un rato, finalmente decidiendo cuánto debía cortar, hizo un movimiento con la palma de la mano. Una porción de la conciencia divina fue cortada, causando un contragolpe. El rostro de Naruto palideció al instante, no pudo soportarlo y escupió un gran chorro de sangre, parte de la cual, a su antojo, se abrió paso hasta la plataforma. Naruto no lo vio, pero las pocas gotas que golpearon el cristal del centro desaparecieron al instante, empapándose. Naruto estaba sentado en pose de medio loto con el rostro pálido. Su respiración era bastante intermitente y sus ojos estaban llenos de fatiga. Había recibido bastante daño en este punto y, sin embargo, no podía permitirse descansar ahora, no podía permitir que un trozo astillado de conciencia divina se disipara en el mundo. Así que al instante agitó la mano hacia el clon mientras el fragmento de conciencia divina se desgarraba hacia él. Al instante se fusionó con él, formando una conexión espiritual y holística. Dado que el clon era esencialmente una parte del propio Naruto, la conciencia divina lo aceptó inmediatamente como su amo. El propio Naruto devolvió la conciencia divina restante a su cuerpo y comenzó a absorber frenéticamente la energía espiritual de la habitación. Esta vez estaba absorbiendo mucho más. La estaba absorbiendo para restaurar su conciencia divina y, sin embargo, no era algo que pudiera restaurarse tan fácilmente. La conciencia divina era una parte muy compleja de la propia conciencia, podía abandonar el cuerpo y observar el entorno. Cuanto mayor era la conciencia divina, mayor era el radio que podía cubrir. En consecuencia, se requería su propia conciencia y poder mental para restaurarla, en lugar de energía espiritual. Así que, aunque Naruto había pasado mucho tiempo intentando restaurar parte de su conciencia divina, había fracasado. Todo lo que podía hacer era coser la brecha, permitiendo que la conciencia divina restante volviera a estar completa. Cuando Uzumaki abrió los ojos, miró al clon de sombra con una especie de lástima. Parte de su conciencia divina estaba dentro, y podía sentirla claramente. Sin embargo, entre su vida y el fragmento de conciencia divina, Naruto seguía eligiendo la vida. La vida no era algo que él tiraría a la basura por capricho. Después de pensar un poco, asintió seriamente a sus pensamientos, decidiendo firmemente que si este fragmento se destruía, se volvería más fuerte en el futuro y crearía una conciencia divina mucho más grande. Ya que quería la técnica, el plan de Naruto era explorar la plataforma a través de su clon.
Si había una reacción que intentara matarlo, solo el clon sombra sería destruido junto con el fragmento de conciencia divina. Si no había reacción, podría recuperar el fragmento y reunir su conciencia divina. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, Naruto todavía quería proteger su conciencia divina, de lo contrario no habría pasado tanto tiempo creando la restricción. Esta barrera no estaba destinada a servir como protección para él, sino para el clon, ya que el propio Naruto se encontraba a cierta distancia de la plataforma y del clon sombra. Si la barrera podía salvar su esquirla, estaba dispuesto a dedicarle mucho más tiempo. Aunque no sabía con certeza si ayudaría o no, decidió intentarlo. Al fin y al cabo, era mejor comerse la manzana ahora y llorar de hambre después que llorar porque se la robaran los demás. Un modismo que significa que es mejor hacer algo que arrepentirse de no haberlo hecho después. Luego de descansar un rato, Naruto asintió al clon sombra mientras se levantaba, alejándose de él y sentándose en la misma esquina. Uzumaki dobló el sello, controlando la formación protectora de restricciones, dirigiéndola hacia el clon sombra, y creando una especie de capullo a su alrededor. Este capullo era tan fuerte que si ahora mismo se produjera un ataque capaz de convertir en polvo todas las montañas a su alrededor, el propio capullo bajo su protección no sufriría el más mínimo daño. Dado que el clon de sombra era una parte del propio Naruto, no le resultó difícil manipular la conciencia divina. El clon sombra se cubrió los párpados y liberó un finísimo hilo de conciencia divina. Recogiendo el artefacto, primero lo limpió de sangre y luego dirigió este mismo hilo hacia él. La conciencia divina avanzó lenta pero inexorablemente, pero cuando llegó al centro y se introdujo en su interior, no había diferencia entre lo que Naruto había visto antes y lo que tenía ahora delante. Era la oscuridad absoluta, de la que podía sentir un odio increíblemente aterrador. El odio estaba dirigido hacia los cielos, pero aún así, hizo que la conciencia divina se encogiera de miedo. Intentando mirar a su alrededor con su conciencia divina, Naruto se quedó helado de asombro. Era como si hubiera caído en un vacío donde no había sonido, luz ni nada más. Era como si este lugar no fuera absolutamente nada. No había sentido del espacio ni del tiempo. En un momento, parecía que había pasado una cantidad de tiempo deshonrosa, y al momento siguiente, parecía como si el tiempo mismo no existiera en absoluto. Era realmente una sensación dual. Después de pensar por un momento, trató de extenderse más, pero debido al peculiar estado de los alrededores comprimidos y absolutamente en todas partes al mismo tiempo, era imposible. Naruto no podía entender cómo debía leer la técnica, sin embargo en este momento su conciencia divina sintió una cosa muy extraña. Era tan extraño que le hizo perder cualquier tipo de punto de referencia. Después de estar aquí por un tiempo, ya había dejado de darse cuenta del tiempo. Sus leyes no funcionaban en este lugar y no estaba claro si había pasado un momento o decenas de miles de años aquí. Naruto se congeló sorprendido, sintió claramente que el borde de su conciencia divina tocaba algo. Se sentía como si estuviera tocando el vacío mismo, pero era como si ese vacío tuviera una forma. Inexplicablemente, la astilla de conciencia divina parecía envolver todas las cosas aquí, haciendo que Naruto se preguntara más y más. Lo que estaba tocando era muy familiar para Uzumaki. Era una forma de jeroglíficos que literalmente formaban un texto. El texto era pequeño, pero se parecía más a un conjunto de palabras que a una técnica. Después de estudiar estos jeroglíficos durante un rato, la conciencia divina intentó volver, pero fue imposible. Parecía que, aunque había un pasaje en alguna parte, era imposible encontrarlo en este lugar. La propia comprensión del tiempo como tal no existía aquí, por lo que la diferencia entre lo que había dentro y lo que había fuera era enorme. El clon sombra observó en silencio la conciencia divina que se ahogaba, pensó que incluso si se metía dentro, sería capaz de averiguar lo que había dentro. Sin embargo, aunque sentía que la conexión de la conciencia divina no estaba rota y que podía sacarla, sin embargo, no podía averiguar lo que había dentro. Exhaló en silencio y después de un rato, devolvió el fragmento de conciencia divina. Sin embargo, lo que no sabía era que junto con ese fragmento, también se había escapado una ola muy sutil de odio. Era tan sutil que solo podía usarse para un único ataque y su objetivo eran, naturalmente, los cielos y el Dao celestial. Sin embargo, el lugar en el que impactó era una especie de extraño espacio aislado. Estaba aislado de los cielos y este odio no tenía ningún lugar donde descargar su ira excepto en el que tenía enfrente. El clon Uzumaki sintió una ira muy dura y terrible brotar de ese lugar junto con la conciencia divina. No iba dirigida hacia él, no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. En el mismo momento, el clon sombra devolvió el fragmento con la velocidad del rayo y lo lanzó en secreto hacia Uzumaki. Aunque lo consiguió, en el mismo instante, una fina aguja de odio espantoso rasgó hacia la barrera. El clon sombra palideció al instante, pero no tuvo tiempo de sentir nada ya que la barrera se hizo pedazos, y con ella el clon sombra. La barrera y el clon desaparecieron en un instante, haciendo que Naruto sintiera miedo y pavor de la plataforma. Él ya sabía que era un artefacto muy peligroso, sin embargo no había esperado que fuera tan aterrador. Su rostro palideció y unas gotas de sudor aparecieron en su frente. Si no me hubiera preparado de antemano, en lugar de un clon, mi propio cuerpo yacería destrozado ahora mismo. Ante ese pensamiento, un escalofrío volvió a recorrer su cuerpo, haciendo que se le erizaran todos los pelos del cuerpo. Una larga y silenciosa exhalación escapó de su nariz, tras lo cual la espeluznante sensación desapareció gradualmente. Pero eso no significaba que Naruto se atreviera a relajarse. Aunque esa sensación de pavor de la plataforma había retrocedido, algún otro sentimiento indescriptible había surgido. Uzumaki no se daba cuenta de lo que era, pero seguía siendo muy cauteloso, así que ni siquiera pensó en asomarse de su asiento. El día poco a poco llegaba a su fin al comenzar el segundo día, Naruto seguía sintiendo que algo andaba mal. Cada vez que pensaba en levantarse e irse, su instinto hacía sonar una alarma, así que no se atrevió a levantarse. El segundo día también llegó a su fin, luego pasaron el tercero, el cuarto y el quinto. Lentamente, pasó otro mes y medio y un día Naruto vio exactamente qué era lo que le daba tanto miedo. La energía residual de la aguja del odio se había fusionado con su entorno y, haciéndose una con él, había creado una trampa increíblemente peligrosa. Si Uzumaki se atrevía a moverse, la energía residual lo encontraría y dirigiría toda su furia contra él. Aunque Naruto estaba seguro de que no moriría, aún sentía que lo forzaría a un estado cercano a ese. No fue hasta un mes y medio después que esta energía se desintegró lentamente, liberando
liberando finalmente a Uzumaki de esa espeluznante sensación. Aunque se dio cuenta de que ya podía continuar su cultivo con seguridad, esperó unos días más por si acaso. Solo cuando estuvo seguro de que no le pasaría nada, se permitió calmarse. Daba mucho miedo. Naruto se sintió aterrorizado frente a esta plataforma. ¿Qué clase de plataforma era esta? ¿Está diseñada para destruir cualquier cosa y todo? ¿Por qué es tan espeluznante? Naruto se hizo esta pregunta en voz alta para calmarse y sentirse al menos un poco más seguro. Sabía que iba a estar bien ahora, por supuesto, pero lo que esta plataforma demostraba era una visión realmente aterradora. Ahora incluso empezaba a dudar si valía la pena cultivar esta técnica. Una plataforma portadora de muerte. Después de calmarse, Uzumaki escondió apresuradamente la plataforma en el sello, recogió el fragmento de conciencia divina y lo examinó. No se atrevía a fusionarlo de nuevo, después de lo que había pasado, definitivamente no. La energía residual del único ataque ya le había hecho quedarse quieto durante un mes y medio, temiendo por su vida. Aunque Naruto no se sentía amenazado por el fragmento, decidió no fusionarlo con el suyo y no arriesgarse. Pero perder el fragmento también era estúpido e inútil. Además, ni siquiera había examinado la técnica misma en el fragmento de conciencia divina por la que había pasado 2 meses y medio. Naruto exhaló, pensando varias veces en la mejor manera de proceder. Para sacarle la información, necesito absorber de nuevo el fragmento o utilizar ciertas técnicas para leer la conciencia divina. La primera opción se desvaneció por sí sola, ya que Uzumaki tenía mucho miedo de que la combinación con el fragmento pudiera herirle gravemente o matarle del todo. No podía permitirse eso. Sin embargo, la segunda opción era aceptable, pero Naruto no conocía ninguna técnica para leer la conciencia divina. Después de pensarlo detenidamente, Naruto llegó a una conclusión. En este momento, solo tengo 2 posibles cursos de acción. La primera es crear mi propia técnica de lectura de la conciencia divina, pero esta opción es demasiado complicada. Además, necesito ser muy conocedor de la conciencia divina y tener algún tipo de don especial para ello. Por lo tanto, esto, se podría decir, es una imposibilidad. La segunda opción es muy peligrosa, pero podría ser la única salida. Todo lo que tengo que hacer es correr el riesgo. El plan de Naruto consistía en utilizar el clon sombra y obligarlo a ver la información del fragmento de conciencia divina. Lo que hacía peligroso este plan era que la información que recibiría el clon, así como los sentimientos por los que pasaría el clon, serían todos finalmente transmitidos al propio Uzumaki. Aunque parecía sencillo y nada peligroso, en realidad el peligro no era para el cuerpo físico, ya que el clon recibiría el impacto de todos modos si realmente lo había. El peligro era que si se trataba de algo que hiciera sentir a Naruto demasiado pesado, podría iniciar una semilla de demonios internos en su interior. Los demonios internos actuaban en la mente. Eran la inseguridad, el miedo, el arrepentimiento o cualquier otra emoción negativa. Se manifestaban principalmente en los momentos más peligrosos, como cuando el practicante pasaba a la siguiente etapa, cuando comprendía el Dao celestial, o cuando se encontraba en un estado de discernimiento. En estos momentos, si había una semilla de este tipo en la práctica, la amenaza de que aparecieran estos demonios internos era máxima. Se sabía que cuando los inmortales pasaban a la siguiente etapa, estaban en su punto más débil. Esto era así porque en ese momento no podían ser perturbados. Si los demonios internos se manifestaban, era casi imposible salvar a un inmortal. La mayoría de las veces, simplemente se volvían locos, después de lo cual morían en su delirio. Era una muerte muy miserable. Después de pensarlo varias veces, Naruto finalmente se decidió. Doblando el sello, invocó a un clon sombra, al que posteriormente transfirió el fragmento de conciencia divina. El clon sombra ni siquiera pensó antes de fusionarse con el fragmento. Al mismo tiempo, una enorme oleada de información irrumpió en la cabeza del clon de sombra. Oscuridad, vacío absoluto, impotencia, estas fueron las primeras emociones que el clon sombra sintió vívidamente en el fragmento de conciencia divina. La gravedad de lo que ocurría en su interior era muy difícil de comprender para una persona corriente, por lo que esta información presionaba la mente. Sin embargo, no era algo que pudiera hacer que Uzumaki se rindiera. Aunque la información era pesada, Naruto ya había pasado antes por una transmisión de legado. No era lo mismo, pero la esencia era similar. El clon permaneció sentado en un estado de estupor durante un largo rato, tratando de recuperar su estado mental, antes de poder finalmente ir a lo esencial. Los jeroglíficos brillaban en su mente, llenos de profunda antigüedad y una aura pesada. Los propios jeroglíficos habían sido creados en el vacío, pero estaban claramente impresos en la mente del clon. Al mismo tiempo, un joven apareció dentro del vacío. Su mirada se desvió hacia algún lugar mientras sentía alguna conexión especial con el clon sombra de Uzumaki. Sonrió satisfecho, tras lo cual formó un extraño mudra. En el mismo segundo, impreso en la mente del clon, liberó un ataque muy extraño. El ataque era brutal y apuntaba al cuerpo y al alma al mismo tiempo. Era como si 2 espadas increíblemente aterradoras llenas de ira y odio hubieran irrumpido y atacado al clon sombra. En el momento en que aparecieron, ya habían conseguido golpear. El clon sombra ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había ocurrido cuando ya no quedaba nada de él. Sin embargo, el joven del vacío frunció inmediatamente el ceño. Sus cejas se juntaron en el puente de su nariz, y no estaba claro si estaba sorprendido o molesto. Al momento siguiente, levantó la palma de la mano y unas gotas de sangre se materializaron en ella. El joven miró la sangre y dudó un instante. Un instante después, sus cejas se alisaron y su expresión volvió a ser de absoluta indiferencia. Sacudió ligeramente la cabeza, tras lo cual las gotas de sangre se disolvieron y el joven cerró los ojos como si volviera a dormir. Al mismo tiempo, Uzumaki miró al clon destruido con sorpresa y miedo. Los recuerdos acudieron inmediatamente a su memoria, y la última parte de ellos le hizo estremecerse. Comillas, ¿cuántos peligros encierra esta plataforma? Ni siquiera he tenido la oportunidad de examinar el equipo, y ya me han atacado 3 veces. Y cada uno de esos ataques fue increíblemente peligroso. Si hubiera sido un poco menos cuidadoso, me habría quedado sin nada. Naruto pensó horrorizado en lo que podría haberle pasado a él si ahora mismo estuviera en el lugar del clon. Después de un rato, finalmente exhaló y se calmó. Toda la información ya había sido aprendida por él. En cuanto el clon desapareció, un extraño texto pasó por su mente, más bien un sinsentido. La eternidad eterna es el caos. El caos es todo. Vuelve atrás, conviértete en todas las cosas, entonces todas las cosas volverán a ti. La base es el principio. El caos dividido en 2, el nacimiento de 3 a partir de 2, la creación de todo es 3. Después de darle vueltas a esto en la cabeza unas cuantas veces, Naruto hizo una mueca de disgusto. ¿Y por esta tontería, casi muero 3 veces?
¿Qué significa eso? Suena como los desvaríos de un loco. Naruto no pudo evitar enfadarse. Había invertido tanto tiempo en esta técnica, pero había acabado con una tontería. Sin embargo, aunque Naruto estuviera maldiciendo, por dentro seguía teniendo miedo de intentar cultivarla. Casi lo matan 3 veces y sería una mentira decir que Naruto no tenía miedo de cultivar la técnica. Su extraña diatriba era más para su propia comodidad y satisfacción. Era un intento de encontrar una excusa para no intentar cultivar la técnica. Tenía miedo de que incluso si empezaba, simplemente le matarían. Por lo tanto, después de inventar tal excusa para sí mismo, se calmó. Sí, es cierto. No significa que no crea en el maestro, significa que no creo en esta técnica. Y es muy extraña e incomprensible en sí misma. Todo lo que tengo que hacer es seguir el plan que establecí antes y seguir mi camino. Tranquilizándose, Naruto se relajó un poco y exhalando continuó cultivando y reuniendo energía espiritual. Konoha, la sala de reuniones del Consejo de la Hoja. En este momento, había 3 personas sentadas en una gran mesa. Los 3 eran personas de edad avanzada. Parecían tener alrededor de 60 años. Eran los 2 ancianos, Koharu Katane y Omura Mitokado, así como el nuevo jefe de la aldea oculta de la Hoja, Danzo Shimura. En ese momento, las 3 personas estaban discutiendo activamente sobre el Jinchuriki de 9 colas que había escapado. He oído que Sandaime-sama ha redactado un edicto de confianza para él. Exhaló un anciano con gafas ovaladas. Un edicto de confianza era un documento que confirmaba que la persona que lo recibía gozaba de la confianza absoluta del Hokage y estaba autorizada a hacer algo bajo su autoridad. Ya fuera un asesinato, abandonar la aldea u otros delitos. ¿Qué más da? Sandaime-sama lo escribió, pero ahora que tenemos a Godaime-sama, podemos permitirnos anular el edicto y enviar una unidad Anbu tras ese bastardo. La anciana con un estilete en el pelo miró a su interlocutor. ¿Crees que es tan fácil anular el edicto del último Hokage? Aunque ahora no esté vivo, falleció como un héroe de Konoha. Si ahora nos oponemos abiertamente a su decisión, mucha gente de la aldea no lo entenderá. El anciano de gafas ovaladas respondió con rudeza. De acuerdo. Intervino finalmente Danzo. He tomado una decisión. Ya que no podemos ir en contra de la palabra de Hiruzen, podemos usar otros métodos. No mucha gente sabía de este chico, así que no será un problema difundir alguna historia falsa sobre él. Si queremos traerlo y ponerlo bajo custodia, tratemos primero con la opinión pública. Podemos decir que Jinchuriki robó equipo valioso de la aldea. Es un delito muy grave. Además, recuerdo que recibió un legado de sus padres. Podríamos usar eso y llamarlo su legado, el legado dejado para la aldea. Koharu y Omura se miraron sorprendidas. ¿Queréis? Sí, asintió Shimura. Quiero que todos sepan que este legado fue dejado para la aldea, y Jinchuriki lo robó descaradamente y escapó de la hoja oculta. ¿Qué hay del edicto de confianza? Preguntó el anciano de las gafas ovaladas. Podemos hacer que parezca que el edicto se emitió antes y que Jinchuriki solo escapó tras la muerte de Sandaime-sama, y que ni siquiera podía pensar que Jinchuriki fuera capaz de algo así. Los otros 2 ancianos pensaron brevemente. Es un gran plan. Podría funcionar. En ese caso, enviemos al escuadrón de élite Anbu tras él. Según los datos que tengo sobre él, el chico tiene una habilidad muy alta en Fuin. Los otros 2 ancianos se miraron y asintieron. ¿Alguna información sobre dónde está ahora? La anciana con un estilete en el pelo no pudo evitar preguntar. Danzo esbozó una extraña sonrisa. No hace mucho corrió el rumor de que se había visto a un monje en un pueblo de gente corriente. Antes envié a gente a preguntar por ello. Según el informe, hay información de que actualmente se encuentra en algún monasterio de Ciruela en algún lugar de la cordillera Yukimachi. No hay información más precisa, pero ya es bastante buena. Los 2, también satisfechos, asintieron. Si hay un principio, siempre habrá un final. Podemos empezar por aquí, y luego dejar que sus hombres registren toda la cordillera Yukimachi. Finalmente, los 3, satisfechos con su plan, exhalaron. Danzo los miró y se marchó. Kunika. En el mismo instante, un hombre con una máscara de marca apareció frente al anciano. Te escucho, Godaime-sama. Reúne a tu equipo y prepárate, pronto te encomendaré una tarea muy importante. El hombre Marta hizo una reverencia y desapareció rápidamente. En ese momento, Danzo volvió a su despacho, sacó un pergamino y empezó a escribir algo en él. Al mismo tiempo, Uzen estaba sentado leyendo sutras, golpeando con frecuencia el pez de madera. El sonido de los golpecitos reverberaba en la sala de oración, llenándola de un aura relajante y de energía budista. Había otros 4 jóvenes monjes sentados en la sala. Estaban sentados detrás de Uzen, escuchando sus oraciones y el relajante golpeteo del pez de madera. En un momento dado, los ojos de Uzen, fuertemente cerrados, se abrieron y miró en cierta dirección. Sus ojos se entrecerraron, volvió a tapárselos y continuó recitando los sutras mientras golpeaba rítmicamente el pez de madera. El tiempo pasaba lentamente. Pasaron un día tras otro. Uzumaki seguía cultivando y superándose. En el 16º día, después de su fracaso con la técnica, finalmente alcanzó el 11º nivel de condensación Ki. Naruto podía sentir cómo su fuerza aumentaba. Una majestuosa energía espiritual llenaba su cuerpo y una sonrisa de satisfacción nunca abandonaba su rostro. Ese día, salió de su persiana. ¿Hermano o mayor? Xiaoji vio a Naruto y felizmente corrió hacia él, abrazándolo y lanzándole un montón de preguntas. Naruto sonrió y contestó suavemente a cada uno de ellos. Los otros 3 hermanos menores también aparecieron, uno por uno. Veían a Naruto como a un hermano mayor, pero también sentían algún tipo de temor por él. Solo Xiaoji parecía no sentir nada de eso. Para él, este Naruto era el mismo Naruto, aunque, no se debía más al hecho de que lo tratara de alguna manera diferente, sino más bien a que Naruto era especial. Tenía el aura especial de los dioses antiguos a su alrededor. Aunque solo era un clon, sus mentes eran las mismas, y en consecuencia sus temperamentos. Añadiendo a eso sus ojos dorados que exudaban una luz de otro mundo, era perfecto que los 3 novicios junior pudieran siquiera mirarlo. Xiaoji no era un niño ordinario. Había nacido con el corazón de un Buda y el espíritu de un Bodhisattva. Xiaoji se habría convertido en un verdadero Buda de todos modos, por lo que el aura especial alrededor de Uzumaki no sacudió su corazón y su mente en absoluto. Estaba completamente tranquilo mientras lo miraba. Finalmente, Naruto miró a todos a su alrededor y sonrió.
Todos habéis crecido mucho. ¿Habéis estado trabajando duro? Al recibir la pregunta del mayor, los otros tres empezaron a contestar quién hablaba de qué. Intentaban gritarse unos a otros y hablar de sus propios entrenamientos. Esto divirtió a Naruto, que sonrió alegremente y se rió a carcajadas. ¿Dónde está el maestro? Xiaoji miró hacia la puerta y asintió en su dirección. El abad está sentado frente al templo jugando al Go. Lleva días así. Ni siquiera se levanta de su asiento. De hecho, hermano mayor, si no hubiera salido, habría tenido que ir yo mismo a pedirle que volviera. Tengo miedo de que se ponga enfermo. Naruto miró hacia la puerta sorprendido. El maestro está sentado frente al templo. ¿Pero qué hace allí? ¿Está jugando algo? ¿Solo jugando? Xiaoji y los otros tres asintieron rápidamente. Sí, hermano mayor solo está ahí sentado jugando. Además, ya he intentado hablar con él, pero nos ignora. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Naruto sonrió y con un suave movimiento de cabeza, colocó su palma en la parte superior de la cabeza del menor. No te preocupes, el profesor no te habla porque no le gustes. Tiene una razón muy importante para ello. Y de hecho, me gustaría pedirte que no intentes ponerte en contacto con él de ninguna manera. Si lo haces, solo conseguirás hacerle daño. Xiaoji y los otros tres se miraron sorprendidos. Nunca habían pensado que el abad les ignorara por alguna razón. Siempre habían pensado que simplemente no le gustaban, pero no era así. Xiaoji bajó la cabeza mientras sus orejas se ponían ligeramente rojas. Estaba realmente avergonzado de sus conclusiones. Ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza y mirar a su hermano mayor a los ojos. Al ver las reacciones de los niños, Naruto sonrió y no dijo nada. Simplemente se puso de pie, dio media vuelta y caminó lentamente hacia las puertas del templo. Maestro. Uzumaki sonrió y se acercó. Oujin estaba sentado en una roca bajo el árbol Bodhi. Frente a él había una tabla de piedra tachonada con piedras de colores blanco y negro. El monje sostenía pensativamente la piedra entre sus dos dedos. Al oír la llamada de su discípulo, Uzen se permitió sonreír y finalmente colocó la piedra sobre la tabla. Veo que estás progresando, mi querido alumno. Naruto no ocultaba nada. Sonrió aún más y contestó. Sí, he avanzado hasta la 11ª etapa de la condensación Ki. Solo un poco más y podré pasar a la etapa base. El cultivo se dividía en etapas mayores y menores. El nivel más básico era la etapa de condensación Ki. Tenía 15 niveles. Una vez alcanzados, se podía pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa se llamaba sentar las bases. Esta etapa era la fundación. Y como era sabido, cuanto más fuertes fueran los cimientos, más fuerte sería lo que sostuviera. La etapa de los cimientos se dividía en los siguientes subniveles: inicial, medio, tardío y, por último, la etapa suprema. La etapa suprema era una especie de etapa de transición entre la etapa fundacional y la etapa central. En cuanto a la diferencia de fuerza de los subniveles, básicamente aumentaban su energía espiritual al menos 10 veces en cada etapa. Así, podría decirse que si dos practicantes se encontraran, donde uno estuviera en la etapa inicial y el otro en la etapa final, la diferencia en la cantidad de energía espiritual entre ellos sería de unas 100 veces. El monje sonrió suavemente, sin decir nada más. Su mirada volvió al tablero mientras cogía otra piedra y, tras pensar un momento, la bajó hasta una casilla determinada. Al ver a su maestro jugando consigo mismo, Uzumaki decidió hacerle compañía. Se acercó y sacó un taburete del sello y lo colocó al otro lado del tablero de piedra, luego se sentó suavemente en él y cogió un guijarro blanco. Naruto reflexionó solo un momento antes de dejarlo en una posición determinada. La mirada del monje parpadeó hacia su aprendiz mientras le asentía con una sonrisa. Mi querido discípulo, ¿hay algo que quieras decirle a este monje mendigo? Uzen pudo ver claramente la cara de Naruto. Aunque trató de no delatar su ansiedad, ¿quién era el mismísimo Aba? Para él, cualquier microcambio en su expresión era tan claramente visible y tan fácil de leer que era fácil ver que estaba preocupado. Miró la pizarra, luego tomó otra piedra negra, dejándola caer con un sonido distintivo. Naruto también se dio cuenta de que no podía ocultar sus emociones. Su sonrisa brillante se convirtió en una sonrisa tensa mientras respondía. Maestro, quería decirle que aún no quiero cultivar la técnica que me dio. Creo que es demasiado peligrosa. Uzen no reaccionó de ninguna manera, como si no fuera algo que pudiera hacerle daño. Miró tranquilamente a Uzumaki, quien en ese momento sostenía la piedra en sus manos, incapaz de soltarla. Naruto miraba fijamente el tablero, tratando desesperadamente de encontrar algo allí. Su cara de nerviosismo y su comportamiento hicieron sonreír a Uzen, que le dio una palmadita en la cabeza a su alumno. Tu camino es tu camino. Si ese monje mendigo decidiera lo que debes hacer, te perderías. No debes pensar en esas nimiedades. Haz lo que te dicte tu corazón, y verás que es exactamente lo que necesitas. Naruto se sintió conmovido por las palabras del superior. Uzen era demasiado suave, haciendo que el pecho de Uzumaki se oprimiera por la culpa. Aunque se daba cuenta de que no era su culpa en absoluto y que cultivar esta técnica no era necesario, aún se sentía avergonzado. Maestro, ahora mismo no tengo fuerzas para cultivarla, pero le prometo que en el futuro descubriré el secreto de esta plataforma y estudiaré la técnica que contiene. Le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Lo recordaré y lo guardaré en mi corazón. Naruto se levantó rápidamente de su asiento y se inclinó ante Uzen, pero fue incapaz de arrodillarse. Alguna fuerza lo retuvo y lo obligó a volver a su asiento. Amitaba, este maestro te ha dicho que no es necesario. El monje sonreía, pero su voz era firme, haciéndole sentir poderoso. Uzumaki tuvo que hacer caso a las palabras de Uzen mientras asentía con aprobación al hombre. No pierdas el tiempo, mi querido alumno. Es hora de volver a entrenar. Siento que no me queda mucho tiempo. Naruto sabía desde hacía mucho tiempo que Uzen tenía que irse y eso lo presionaba cada vez. En este lugar sentía un cariño especial, un calor familiar e incluso un sentimiento fraternal se agitaba en él. Era como si hubiera vuelto a casa, donde podía reír y alegrarse. La marcha de Uzen presagiaba el fin de todo aquello, lo que le hacía sentir el corazón encogido. No, no puedo pensar así. Incluso si el maestro se va, todavía estarán Xiaoji y los otros aquí. Todavía no estoy solo en este lugar, así que no estaré triste. Aunque lo pensaba en su mente, sin embargo, su cara seguía triste. Al final, se levantó de su asiento y regresó a la sala de entrenamiento sin decir ni una palabra más. Un silencioso adiós flotaba en el aire. En una caverna oscura, en algún lugar entre la tierra del fuego y la tierra de los ríos, un hombre, que llevaba una máscara en espiral y una capa negra con nubes rojas,
exhaló en silencio. ¿Hay alguna información sobre el hombre de las 9 colas? En ese momento, otro hombre salió flotando lentamente del suelo. Su cuerpo era muy extraño, como si hubiera sido ensamblado a partir de dos mitades. Una mitad era de color negro carbón, mientras que la otra era de un blanco deslumbrante. Mis espías ya han registrado la aldea en la que se encontraba. Según mis fuentes, está en algún templo cerca de la Tierra de Hierro. Konoha y Kirigakure ya han enviado varios escuadrones Ambu, y yo he enviado a algunos Zetsu blancos tras él. El hombre de la máscara en espiral frunció el ceño un momento antes de hacer otra pregunta. Las montañas cercanas a la Tierra de Hierro. Yukimachi Ryu. Sí. ¿Aún no se ha encontrado la ubicación exacta? El hombre respondió inmediatamente. Los clones de Zetsu blanco ya están merodeando por allí. He enviado varios equipos, pero la cordillera Yukimachi es demasiado grande. ¿Cuánto tiempo tardaremos en encontrar a los Hinchuriki? Estimo que 2 meses como máximo. Finalmente, el rostro del hombre bajo la máscara se relajó un poco. ¿Y los otros Hinchuriki y el viejo de 3 colas? ¿Ya deberían haberlo revivido? No. Ya se han enviado 2 para el Hinchuriki de 6 colas, Utakata. En cuanto a los otros, el de 7 colas y el de 1 cola están siendo buscados. Recientemente, un Hinchuriki de 2 colas, Yuji Tanii, de nube oculta fue capturado. Sin embargo, debido a este incidente, los de Kumogakure están vigilando estrechamente a Abeja Asesina, el Hinchuriki de 8 colas. Aún no hay información sobre los demás. Los Hinchuriki de 5 y 4 colas están al acecho en la piedra oculta, y llevará algún tiempo encontrarlos. El de 3 colas sigue desaparecido, pero en cuanto lo encontremos, informaré. Zetsu negro, espero que sepas lo que estás haciendo. Cuando tus espías encuentren algún rastro de los Hinchuriki, avísame antes, quiero atrapar a uno de ellos yo mismo. El Zetsu negro asintió en respuesta y desapareció rápidamente bajo tierra. Al mismo tiempo, en el país de la lluvia, en la torre más alta, una mujer vestida con una capa negra con nubes rojas y pelo azul, se acercó a un hombre sentado en una estructura muy extraña. El hombre era pelirrojo, tenía la cara y el cuerpo delgados y muertos, y sus 4 extremidades estaban encadenadas a esta misma estructura como para encerrarlo en ella. Lo que más llamó la atención de él fueron sus ojos. Eran muy raros. En lugar de la esclerótica, el iris y la pupila habituales, su ojo estaba formado por círculos concéntricos que llenaban todo el espacio. En el centro había un punto y el color de los ojos era morado claro. Aunque el hombre parecía muy débil, gracias a sus ojos, su presencia era muy impresionante. Parecía como si lo estuviera observando todo desde arriba. Solo cuando apareció la chica de pelo azul, su mirada se suavizó y su expresión cambió al instante. Nagato, los miembros de la organización han capturado a un 2 colas. ¿Cuándo se supone que comenzará el ritual de absorción de demonios? Nagato sonrió y contestó rápidamente. Pronto, hay que reunir al resto de los miembros de la organización para el acto, pero está bien. ¿Y Madara? Al mencionar ese nombre, la chica frunció el ceño involuntariamente. No confío en él, Nagato. No te preocupes, Conan, no hay nada que él pueda hacer. Con mi fuerza actual, puedo destruirlo fácilmente. Ahora mismo es útil, así que dejémosle en paz. Eso no es lo que he preguntado, aclaró Conan. ¿Qué quieres decir? Me preguntaba qué piensas de él, ¿podría ser el tal Madara? La chica comprendió y negó rápidamente con la cabeza. Creo que es mentira. Si realmente fuera un Madara, al menos debería haber sido un anciano profundo. Pero definitivamente no es un anciano. En este mundo, nadie puede escapar de la vejez. Además, no murió Madara en la batalla contra el primer Hokage. Eso es lo que me confunde. Para ser sincero, es muy extraño que se haga pasar por él, pero lo que me interesa aún más es su extraña técnica de viaje. Su mangekyō es muy interesante. Nagato se quedó pensando un rato mientras su rostro se ponía blanco y tosía involuntariamente. Nagato. La chica saltó hacia él. El hombre de pelo escarlata extendió rápidamente su mano, deteniendo a Conan. Está bien, no te preocupes, es el pago por el poder divino que recibí. Conan, deberías vigilar bien a Madara y quitarle los ojos de encima cuando tengas la oportunidad. Si eso no funciona, simplemente mátalo. Prefiero esperar unos años más que dejar que alguien destruya la última voluntad de Yaiko. Preocupado tras examinar a Nagato una vez más, Conan aún suspiró y asintió. Está bien, Nagato, lo comprendo. 1 mes y medio pasó volando sin que nos diéramos cuenta. Uzumaki volvió a su cultivo habitual. Durante este tiempo, gracias a la sala de entrenamiento y al abundante ki que había en ella, Naruto pudo ascender al 12º nivel de condensación de ki. Su viaje fue lento, pero muy suave. Naruto no tenía prisa alguna, después de alcanzar un nuevo nivel se permitía consolidarlo y solo entonces pasaba a la siguiente sala. Ahora estaba cerca de alcanzar el 13º nivel de condensación de ki. Al mismo tiempo, fuera de la puerta del templo, el abad estaba sentado tranquilamente detrás del tablón de piedra. Su expresión suave, así como su aura bondadosa, creaban una atmósfera muy misteriosa a su alrededor. Uzen cogía una piedra y la dejaba en el suelo, luego pensaba durante largo rato antes de volver a coger la piedra y dejarla de nuevo en el suelo. Esta fiesta había durado mucho tiempo, pero parecía no tener fin. Al mismo tiempo, a unos pocos kilómetros del templo, varios grupos de shinobi enmascarados estaban bajando hacia los árboles cuando uno de ellos advirtió instantáneamente a los demás. Esperad. Otros 7 se detuvieron rápidamente. ¿Has visto algo, conejo? El que respondió dobló rápidamente el sello y dijo, Byakugan. El conejo usó su dojutsu y rápidamente evaluó la situación. Aunque su rango de visión no era el mejor en Ambu, aún podía ver a unos 2 o 3 kilómetros de distancia. Al cabo de unos minutos, el conejo frunció el ceño sorprendido y bajó de un salto de la rama. Se mareó un poco y empezó a caer hacia un lado. Al momento siguiente, uno de los Ambu cercanos saltó rápidamente hacia él y sostuvo al conejo caído. ¿Te encuentras bien? El conejo, al que empezaban a dolerle mucho los ojos y la cabeza, sacudió la cabeza y contestó rápidamente. No lo sé, es muy extraño. A unos 2 kilómetros al noreste de aquí hay un extraño templo, pero por alguna razón no puedo ver a través de él. No es como una barrera y no sé lo que es, pero cuando intenté atravesarlo, sentí un fuerte dolor de cabeza. Todavía tengo la vista un poco nublada. Creo que necesito descansar un poco. En ese momento, otro hombre con una máscara de topo bajó de un salto. Era el jefe de escuadrón y era quien tomaba las decisiones importantes en su escuadrón de 8 hombres. ¿Has dicho templo? ¿Estás seguro? El topo asintió rápidamente. Sí, estoy seguro. Bueno, entonces descansaremos un rato y luego trazaremos un plan para capturar al de 9 colas. Descansa y recupera fuerzas hoy, partimos mañana al amanecer.
Sí, señor. Los demás respondieron rápidamente y empezaron a organizar una zona de descanso. A la mañana siguiente, temprano, Uzen se sentó frente a la placa de piedra como de costumbre, colocando de vez en cuando una piedra sobre ella. Su mirada pensativa se alzaba de vez en cuando en busca de algo cuando finalmente sonrió y saludó a alguien en voz baja. Favoritos, este monje mendigo puede veros, así que no hay necesidad de esconderse. El ambo escondido saltó al instante de entre los arbustos, examinando al monje con sorpresa y cierto recelo. Bienvenido al monasterio de Ciruela, dile a este monje mendigo por qué has venido aquí. La voz del abad era muy suave y amable, pero también un poco misteriosa. Mole hizo un gesto con la cabeza hacia Uzen a uno de los ambu, que aceptó la orden en silencio y se abalanzó hacia el monje. El kunai que llevaba en la mano brilló con una luz despiadada y el ambu saltó directamente hacia Uzen. Para sorpresa de todos, se congeló a pocos centímetros del abad. El hombre flotaba directamente en el aire, lo que parecía muy extraño. Intentó liberarse de la técnica enemiga, chillando con todas sus fuerzas, pero en lugar de eso solo emitió sonidos ininteligibles apenas audibles. Por desgracia, por mucho que lo intentara, era como si Ambo estuviera atrapado en una prensa de hierro. Ni un solo músculo de su cuerpo temblaba. Finalmente, el monje agitó la mano en señal de frustración, haciendo que fuera arrojado a varios metros de distancia como un muñeco de trapo. Al ver las extrañas acciones del abad, los demás fruncieron el ceño y se pusieron en posición de combate. Formación de un topo chillo. Varias personas saltaron a un lado, mientras que otras, en cambio, rodearon al monje. Barrera de 4 luces moradas. Al instante, 4 personas gritaron, rodeando al abad por los 4 costados. En un abrir y cerrar de ojos, una luz violeta parpadeó en el aire y un segundo después, una barrera violeta cuadrada y lisa surgió del aire, aprisionando al abad en una especie de prisión. Sin embargo, la técnica no terminaba ahí. Elemento tierra, zanja de las 1000 lanzas. Elemento agua, revivir el mundo del agua. En el mismo segundo, afiladas lanzas de tierra comenzaron a brotar del suelo, acercándose a Uzen a gran velocidad. Sin embargo, cuando la técnica estaba a punto de alcanzar al monje, no apareció nada bajo él. Uno de los ambu frunció el ceño momentáneamente, pero no se detuvo en ello. El agua empezaba ahora a condensarse en el interior de la barrera. Gota a gota, había más y más, empezando a llenar todo el espacio visible. Unos instantes después, toda la barrera estaba llena de agua, creando una especie de mundo acuático. El monje levantó un poco la mirada, sacudió la cabeza con decepción y exhaló en silencio, como si no fuera él quien ahora estaba rodeado de toneladas de agua. No fue más que una exhalación silenciosa, pero la barrera de las 4 luces púrpuras se derrumbó al instante y el agua se precipitó violentamente hacia el exterior, amenazando con inundarlo todo a su alrededor. Extrañamente, aunque el agua se precipitaba en todas direcciones, ni siquiera se acercaba al templo, como si estuviera rodeado por un muro invisible. Incluso el árbol junto a Uzen estaba rodeado por alguna extraña barrera invisible, ni una sola gota mojaba su copa, ni su tronco ni sus hojas. El propio monje miró a su alrededor con una ligera pereza. Si este monje mendigo te vio la última vez, puede verte ahora. Benefactor, no tiene sentido esconderse de este monje mendigo, sal. El resto de Ambo fue arrastrado por la fuerza del agua, pero el capitán aún consiguió mantener oculta su presencia, esperando encontrar el momento para un ataque sigiloso y mortal. La mirada de Uzen, en cambio, se dirigía directamente al lugar donde ahora se escondía el topo. Los latidos del corazón de Ambo se aceleraron y una oleada de miedo surgió de su corazón, haciéndole tragar la saliva que se había acumulado en su boca. Su cuerpo tembló ligeramente tras las palabras de Uzen, pero aún así Ambo salió y miró directamente a Uzen. Este, por su parte, seguía sentado tranquilamente en el mismo sitio, como si no hubiera sido él quien había mandado a los 7 Ambo a tumbarse hacía unos momentos. Su palma seguía en la copa de la que se disponía a coger la piedra. El monje le lanzó una rápida mirada, tras lo cual pensó en algo y dijo, ¿sabes jugar algo? Ambo no entendió nada, miró extrañado al monje como preguntando, comillas, tienes que hacer esas preguntas en un momento como este. ¿Qué? Intervino incomprensiblemente el topo. Jugar con este mendigo monje. La petición del abad sonó como si le estuviera pidiendo a su viejo amigo que jugara con él, lo que provocó la ira y la rabia en el corazón de Ambo, cuyo equipo había saltado por los aires en apenas unos instantes, y de tal manera que ni él ni los demás entendieron lo que había sucedido. Que te jodan. Rugió furioso el hombre mientras empezaba a plegar los sellos para la técnica. El dragón de agua tardó un segundo en aparecer frente al hombre y avanzar hacia Uzen. El monje exhaló decepcionado, luego sacó la mano de la copa con la que quería coger la piedra y levantó 2 dedos en un gesto de agarre, como si quisiera recoger la piedra de la nada. En el mismo instante, el dragón de agua que se abalanzaba sobre el monje comenzó a ser atraído rápidamente hacia los dedos de este y, un instante después, transformado en una piedra blanca, quedó entre los dedos de Uzen. Por fin, el monje miró la pizarra y dijo, Go es la personificación de la sabiduría que reside en la capacidad de prever el futuro. El Go puede ser muchas cosas, pero el Go de este monje mendigo representa la creación. El Go de este monje mendigo representa el mundo entero. En ese mismo momento, el tablero situado frente al monje se volvió transparente y empezó a agrandarse. Árboles, montañas, hierbas, mares y ríos empezaron a crecer en él, y aparecieron vagas siluetas de personas. El tablero se fue agrandando hasta que todo en este mundo apareció en él. Finalmente las siluetas ilusorias se superpusieron a las originales mientras el monje bajaba la piedra que acababa de crear con la técnica Ambu. Cuando este monje mendigo lo desea, el mundo se convierte en su tablero y todas las cosas que hay en él se convierten en piedras blancas y negras. La piedra cayó sobre el tablero, y el mundo pareció estremecerse como si en él hubiera aparecido una nueva ley. Entonces empezaron a juntarse gotas de agua ante el hombre. 1, 2, 10, 100, 1000, 1.000.000. Las gotas se hicieron cada vez más grandes y empezaron a adoptar la forma de un dragón. Al cabo de unos segundos, un dragón de agua apareció ante el hombre. Era exactamente igual al que el hombre había creado, pero este parecía mucho más grande. El monje miró tranquilamente al dragón y, exhalando en silencio, dijo, no eres más que una burbuja de energía, sin embargo, ya que nuestro destino se entrelazó hoy, este monje mendigo te dará la vida. Una gota de agua empezó a condensarse en la mano del monje. Topo observaba la situación con los ojos muy abiertos, no se daba cuenta de lo que era, pero inconscientemente percibía una tremenda energía en esa gota.
Sin embargo, si el hombre percibía la energía en ella, el dragón compuesto de agua veía su esencia. La gota de agua representaba una parte de la comprensión del Dao del agua. Parecía que esta gota contenía infinitas percepciones y comprensiones del Dao del agua. Además, había una cantidad infinitamente vasta de fuerza vital dentro de esta gota de agua. El dragón pensó que si se fusionaba con esta gota, se convertiría en un verdadero dragón. Su forma actual no era más que una mera técnica sin inteligencia ni comprensión. A grandes rasgos, era solo una forma. Sin embargo, aún así, esta forma deseaba fusionarse con la gota creada por el monje. Era algo parecido al instinto. Finalmente, la gota brotó de la yema del dedo del monje y voló hacia el dragón a gran velocidad, clavándose en su frente. En el mismo segundo, un relámpago comenzó a retumbar en el cielo. El cielo se cubrió de nubes y comenzó a acumularse el poder de la perturbación celestial. El dragón, por su parte, empezaba a tomar forma en ese momento. Las partes irregulares y acuosas de su cuerpo empezaron a hacerse más densas. Huesos, sangre, músculos e incluso piel empezaron a aparecer en su interior, encima de los cuales empezaron a surgir verdaderas escamas. Los ojos del dragón tomaron conciencia lentamente y un instante después el dragón nació por fin, rugiendo furiosamente hacia los cielos. Los rayos que se habían estado reuniendo todo este tiempo, como si hubieran recibido algún tipo de señal, se precipitaron hacia abajo en el mismo segundo. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera acercarse al dragón, el monje agarró descuidadamente el aire mientras los rayos de ansiedad se detuvieron. Entonces el monje apretó el puño y los rayos comenzaron a encogerse en algo muy pequeño. El monje miró al dragón y pronunció: los verdaderos dragones son capaces de dominar el clima y los rayos. Tú solo has adquirido una pequeña comprensión del Dao del agua, pero no tienes comprensión de los cielos, los truenos y los relámpagos. Pues bien, este monje mendigo te ayudará. Los relámpagos celestiales de ansiedad empezaron a tomar forma, se transformaron en una pequeña forma de dragón. Hay que tener en cuenta que la perturbación celestial y sus rayos eran una especie de castigo de los cielos contra quienes intentan oponerse a su voluntad. El poder de los rayos celestiales era tan inmenso que podía destruir almas primordiales, destrozar el verdadero Dao, romper dominios e incluso oponerse al poder de los inmortales. Sin embargo, en las manos del monje, estos rayos se convirtieron en un pequeño dragón. El monje agitó la mano, tras lo cual el pequeño dragón fue lanzado hacia el dragón real. Este rugió y voló hacia él, abriendo sus fauces antes de tragárselo rápidamente. Este dragón de la trepidación es una especie de puente entre los cielos y tú. Que te des cuenta de su poder y puedas convertirlo en tu espíritu original, todo depende de ti. El dragón voló hacia Uzen, reduciendo rápidamente su tamaño hasta que quedó del tamaño de una cuerda fina. Entonces se enroscó alrededor de la muñeca del monje, mostrando su devoción. Uzen solo rió en respuesta y se quitó el dragón de la muñeca. No puedes irte con este monje mendigo, pero puedes quedarte en este templo como su protector, esa será tu prueba. Cuando llegue el momento, naturalmente nos volveremos a encontrar. Mientras el monje hablaba, Ambu miraba a Uzen con horror en el rostro. Su cuerpo empezó a temblar involuntariamente y sintió como si sus piernas se hubieran convertido en algodón. Incapaz de soportarlo, el hombre escupió al suelo, mirando horrorizado. Aunque el ambiente a su alrededor era bastante tranquilo, había una atmósfera tensa propia alrededor de Ambu. Mole no estaba seguro de lo que le ocurriría a continuación, pero de una cosa estaba seguro. No eran rivales para este hombre. De hecho, ningún caje ni ninguna aldea eran rivales para él. Aún recordaba vívidamente las nubes que se cernían sobre el dragón. Recordaba la presión y el poder que provenían de ellas. Esa opresión era inusualmente aterradora. Inconscientemente sintió que no debía caer bajo él. Le parecía que si lo hacía ya no quedaría nada de él. Lo que era aún más aterrador era que el monje había realizado aquella extraña acción con tanta facilidad y sencillez, convirtiendo aquellas terroríficas nubes y relámpagos en un dragón. Aunque se omitiera ese momento, el mero hecho de que hubiera convertido su propia técnica en un dragón vivo y real bastaba para hacer temblar de miedo a todos los países y aldeas del mundo. Su mirada se posó involuntariamente en la muñeca del monje, donde un pequeño dragón se acurrucaba a su alrededor, enroscado a su alrededor. Un escalofrío volvió a recorrerle la espina dorsal, haciéndole tragar saliva nerviosamente. El sonido llamó la atención del abad, haciendo que el topo sintiera un extraño cosquilleo en el pecho, como si estuviera al borde de la vida y la muerte. El corazón le dio un vuelco y el estómago se le retorció. ¿Qué es usted? La voz de Ambu se distorsionó. La voz le temblaba y el corazón le caía a los talones. El miedo le invadía por dentro y el hombre no entendía cómo podía salir de aquella situación. Se sentía desesperado, así que intentó retrasar el momento de su muerte haciendo esas preguntas. Uzen lanzó una breve mirada al hombre tendido en el suelo y sonriendo suavemente, respondió con la misma voz suave. Este monje mendigo no es más que el abad del monasterio de los ciruelos. Miró a su alrededor, levantó la palma de la mano y la agitó en dirección al bosque. Un momento después, varias personas que estaban escondidas en el bosque fueron elevadas en el aire por una fuerza extraña, y luego llevadas directamente hacia el abad. Creyentes, este monje mendigo sigue siendo un monje y debe seguir todos los preceptos del budismo, así que no volváis por aquí. La voz de Uzen se intensificó, como si se hiciera material y entrara en el alma de Ambu. Terminado este asunto, Uzen no perdió más tiempo con esta gente, y los despidió del monasterio de Ciruela. Inmediatamente después, el abad levantó la palma de la mano y cortó rápidamente las pocas hebras de karma que le unían a estas personas. Con el karma cortado, desapareció todo conocimiento del monje, así que, sintiendo una extraña reticencia a continuar su tarea, Ambu dudó durante mucho tiempo, pero siguió sin atreverse a acercarse. No fue hasta que emprendieron el viaje de regreso cuando sintió una especie de alegría, como si se hubiera salvado. Al mismo tiempo, el monje miró al dragón con una sonrisa y agitó la mano hacia el templo. Vete, dijo el abad en voz baja, se sacudió la túnica y voló por los aires. El dragón salió volando de la muñeca de Uzen y aterrizó cerca de las puertas del templo con mirada abatida, observando al monje. El karma que ataba a este monje mendigo al templo se rompe aquí. Viejo Swan, este monje mendigo ha hecho todo lo posible por el monasterio de Ciruela. El nuevo abad será mejor que este discípulo irresponsable. El guardián para el templo también ha sido encontrado e incluso han aparecido pequeños novicios. La promesa de este monje mendigo se ha cumplido. Una lágrima rodó lentamente por el rostro de Uzen, recogiendo los restos del karma
karma que le unía a él y al karma del templo. Finalmente, la lágrima cayó, cortando el último vínculo de Uzen con el templo. Una sonrisa de alivio apareció en el rostro del Yaixabad mientras su cuerpo comenzaba a elevarse. Con cada segundo que pasaba, el monje se volvía más y más transparente hasta que se disolvió por completo en el aire. Uzen había abandonado por fin este mundo y regresado al reino de Buda.